Bueno, ahora vamos a hacer este cuadrito, miren, vamos a replicarlo. Este es con vueltas cerradas, miren. Aquí se ve el cierre de las vueltas. No tejemos en espiral, sino en vueltas cerradas. Bueno, estamos utilizando, para Patricio sería este tono rosado. Este estambre mide de grosor 2 milímetros, miren. De grosor 2 milímetros es marca Cartopu, que es 60% algodón, 40% acrílico. Y vamos a utilizar un crochet de 1.75. Así que para hacer este cuadrito necesitamos un separador de vueltas, un crochet y tijeras. Entonces vamos a iniciar. Vamos a realizar un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Vamos a cerrar este anillo mágico, así, y ahí tenemos ya la base para iniciar. Tenemos un anillo mágico de 4. Ahora vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a tomar de la cadena, miren, el primer punto que hicimos, vamos a tomar la cadena de atrás, ¿ya? De atrás. Y hacemos un punto deslizado. Este es el cierre de la vuelta. Vamos a levantar una cadena y miren, aquí recuerdan que tomamos la cadena de atrás. Ahora vamos a tomar el punto completo, ya no la cadena de atrás, sino el punto completo, y hacemos nuestro primer punto de esta vuelta y ponemos el separador de vueltas. Ya, entonces vamos a hacer aquí una vuelta de aumentos, o sea, 4 aumentos. Como hice un punto, voy a hacer otro punto ahí mismo para que se me forme mi aumento. Miren, entonces voy a hacer 4 aumentos. Ya hice 1, vamos 2, 3 y 4 aumentos. Y aquí terminaríamos de hacer la primera vuelta y tendríamos 8 puntos. Este punto que se mira aquí es el punto deslizado que hicimos y la cadena. Ese no se teje. Ahora volvemos a repetir el mismo proceso tomando la cadena de atrás. Este punto deslizado lo tratamos de hacer apretado. Levantamos una cadena y ahora sí tomamos el punto completo donde hicimos el punto deslizado y tomamos la cadena de atrás. Miren esta. Ahora vamos a tomar el punto completo que sería con esta hebrita de acá, miren. Entonces tomamos el punto completo y levantamos nuestro primer punto de esta segunda vuelta. Ponemos el separador y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Ya hice un punto bajo, ahora voy a hacer un aumento. Y este patrón lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta, un punto bajo y un aumento. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta segunda vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a cerrar esta cadena. Esta vuelta quiero decir. Punto deslizado, cadena y cogemos el punto completo y hacemos nuestro primer punto. Ponemos el separador. Ahora vamos a la tercera vuelta. Y vamos a hacer un punto bajo que ya lo hice y 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos. ¿Ya? Ahora vamos a repetir este patrón de un punto bajo y 2 aumentos todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 20 puntos, ¿ya? Miren, aquí ya se nos está queriendo formar ya el cuadrito. Con los aumentos se hacen las esquinas. Vamos a sería nuestra cuarta vuelta, ¿ya? Entonces vamos a hacer, siempre hacemos este cierre de vuelta, ¿ya? Tomando la cadena de atrás, este punto deslizado lo hacemos apretado. Así. Levantamos una cadena
y tomamos el punto completo de ese punto. Y hacemos nuestro primer punto de esta nueva vuelta. ¿Ya? Ahora vamos a tejer 2 puntos. Ya hice uno. Ahora voy 2 puntos en el otro. En el otro punto tejí, ¿no? En un punto y en otro punto. Ahora aquí miren, se ve ya los aumentos que hicimos en la anterior vuelta. Entonces aquí vamos a repetir de igual forma 2 aumentos. 1 y 2. Miren. Ahora vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Ahora 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Repetimos 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Repetimos 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Al final me sobra un punto, miren, y este puntito lo voy a tejer normalmente. ¿Por qué me sobra un punto? Porque yo debo tener esta secuencia. Miren, recuerden que estuvimos haciendo 3 puntos y 2 aumentos, 3 puntos. Y al inicio solo hicimos 2 puntos y 2 aumentos. Entonces con este último punto que hacemos se une acá y completa el patrón de 3 puntos y 2 aumentos, ¿ya? Entonces aquí terminamos de hacer la cuarta vuelta y tenemos 28 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a cerrar esta vuelta. Punto deslizado apretado, levantamos una cadena y tomamos aquí el punto completo y levantamos nuestro primer punto bajo de esta nueva vuelta. Ponemos el separador. Ahora vamos a tejer 3 puntos. Ya hice 1. Vamos 2 y 3 puntos. Ahora repetimos 2 aumentos. Siempre en las esquinas vamos a tejer 2 aumentos para que se forme esta punta, ¿no? Del cuadrado. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y repito porque ya llegué a la esquina y voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Y aquí ya se me formó esta esquina. Entonces este va a ser el patrón. Aquí vamos a hacer 5 puntos bajos, 2 aumentos. 5 puntos bajos, 2 aumentos. Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, terminé de hacer aquí la vuelta número 5 y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar la vuelta como hemos venido cerrando, tomando la cadena de atrás. Miren, punto deslizado, hago una cadena y hago mi primer punto tomando el punto completo, ¿no? Vamos a poner el separador y vamos a hacer aquí 4 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3 y 4 puntos. Ahora voy a hacer 2 aumentos, 1 y 2 aumentos. Ahora voy a tejer 7 puntos, 1 y 7 puntos. Vamos a hacer 2 aumentos seguidos, 1 y 2 aumentos. Entonces este va a ser el patrón. Vamos a hacer aquí 7 puntos bajos y 2 aumentos. 7 puntos bajos y 2 aumentos. Al final me van a sobrar 3 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 6 y hasta ahí tenemos 44 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a cerrar aquí nuestra vuelta. Vamos a hacer punto deslizado, cadena y nuestro primer punto en ese mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Vamos a poner el separador de vueltas y vamos a tejer 5 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3, 4 y 5. Y vamos a realizar 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos. Ahora voy a tejer
9 puntos bajos. 1 y 9 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Ahora voy a repetir este patrón. 9 puntos bajos y 2 aumentos. 9 puntos bajos y 2 aumentos. Al final me van a sobrar 4 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 7 y hasta ahí tenemos 52 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 8. Vamos a sacar el separador de vueltas y vamos a hacer nuestro cierre de vuelta. Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto en ese mismo punto y levantamos el primer punto bajo de esta nueva vuelta. Ahora vamos a tejer 6 puntos. Ya hice 1 y 6 puntos. Ahora voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2. Repetimos 11 puntos. Aquí vamos a hacer en cambio 11 puntos. 1 y 11. Y hacemos 2 aumentos de puntos bajos seguidos. 1 y 2. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a repetir este patrón. 11 puntos bajos, 2 aumentos. 11 puntos bajos, 2 aumentos. Y al final me van a sobrar 5 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, terminé de hacer la vuelta número 8 y tenemos 60 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a cerrar aquí la vuelta, ¿ya? Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto en ese mismo punto deslizado que hicimos. Vamos a poner el separador y vamos a tejer 7 puntos. Ya hice 1 y 7 puntos. Y voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Ahora vamos a tejer 13 puntos. 1 y 13. Y vamos a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos. ¿Ya? Ahora aquí repetimos este patrón. 13 puntos bajos, 2 aumentos. 13 puntos bajos, 2 aumentos. Al final me van a sobrar 6 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 9 y tenemos 68 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 10 y última vuelta, ¿ya? Vamos a cerrar aquí nuestra vuelta con punto deslizado, cadena y nuestro primer punto en ese mismo punto. Y este será el inicio de vuelta. Ahora vamos a tejer 8 puntos. Ya hice 1 y 8. Ahora vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2. Ahora voy a tejer 15 puntos bajos. 1 15. Y vamos a hacer un aumento. Y en el otro punto otro aumento, o sea, 2 aumentos seguiditos, que sería aquí. Miren. Y vamos a repetir este patrón de 15 puntos bajos, 2 aumentos, 15 puntos bajos, 2 aumentos y al final me va a sobrar 7 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren aquí ya terminamos de hacer esta última vuelta y terminamos con 76 puntos, ¿ya? Ahora aquí vamos a cerrar la vuelta. Ya terminamos de tejer y vamos a hacer lo siguiente, miren. Donde tenemos que cerrar la vuelta, cogemos el punto completo y hacemos un punto deslizado, miren, ¿ya? Ahora vamos a cortar esta hebra, dejamos así un poco de hebra, jalamos y vamos a hacer un punto falso, ¿ya? ¿Qué quiero decir con un punto falso? Vamos, miren, a saltarnos el punto que sigue y vamos al siguiente.
De atrás hacia adelante pasamos por debajo de ese punto. Vamos a pasar esta hebrita hacia atrás. Ya, miren. Esta hebra que está pasando, miren, esta es la que pasamos hacia atrás, sale de este punto, ¿no es cierto? Entonces, este punto de donde sale la hebra vamos a ingresarnos de atrás hacia adelante, pero en la mitad del punto vamos a salir, miren. ¿Ya? Esta hebra y esta hebra volvemos a pasarla así, por ese punto, miren. Y aquí, miren, cerramos un poco para que el punto falso se cierre un poco y miren, aquí se formó este punto, ¿ya? Ahora, para poder esconder esta hebra, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter en cualquier hebrita de aquí, vamos a coger cualquier hebrita, no importa la hebra. Y vamos a pasar este estambre por esa hebra, así, miren, sin jalar para que se frunza, ¿no? Entonces tomamos la hebra del anillo mágico y esta hebra que nos sobró y vamos a amarrar así, suavecito, sin jalar porque si no se nos frunce el cuadrado. Simplemente vamos a hacer este amarre y luego cortamos el exceso de estas hebras para que nos quede corto y miren, ya no se va a ver hacia la parte de adelante. Entonces miren, de estos cuadritos vamos a hacer en total, vamos a hacer 12 cuadros, ¿ya? Porque vamos a formar, por ejemplo, la primera capa de adelante, por decirles, es esta, ¿ya? Por decir, yo ya tengo tejidos aquí. 6 cuadros van a ir en la parte de adelante, así, miren. Vamos a unir estos 6 cuadros que serán la parte de adelante y vamos a hacer 6 cuadros más para la parte de atrás del bolso. Entonces, en total son 12 cuadros que vamos a hacer, ¿ya? Ahorita yo les voy a indicar cómo cerramos los cuadros, ¿ya? Entonces, miren, haciendo este cierre de vuelta, como yo les indiqué, miren, aquí está el cierre de vuelta, ¿ya? Miren, casi no se nota, entonces, y casi no se inclina. Cuando nosotros hacemos el punto deslizado, apretado, cuando cerramos cada vuelta y levantamos la cadena, miren, nos queda este efecto, ¿ya? Bueno, entonces vamos a hacer esos 12 cuadros. Ahora les voy a indicar cómo vamos a ir uniendo, vamos a ir cosiendo básicamente. Primero necesitamos, miren, para hacer este proceso, una aguja lanera de punta redonda de preferencia, unos separadores de vueltas y tijeras, ¿ya? Entonces, primero vamos a utilizar los separadores para ubicar, ¿ya? Entonces, miren, este es el cierre de vuelta, va a quedar al exterior. Y aquí el cierre de vuelta también lo vamos a ubicar que sea hacia arriba, ¿ya? Es como para que no se nos interrumpa cuando unimos esto, ¿ya? Simplemente que nos quede de esa forma. Ahora vamos con los separadores a identificar algo. Miren, esto es muy importante para que les quede bien la unión. Recuerden que siempre en las esquinas hacíamos 2 aumentos seguidos. Vamos a identificar estos aumentos. Miren, 2 aumentos. Aquí está un aumento y 2 aumentos, ¿ya? Este aumento de acá corresponde a este lado. Y el otro aumento corresponde a este lado. Como vamos a unir este lado, entonces nosotros vamos a poner el separador de vueltas. Miren, este es el punto del primer aumento y el segundo punto del primer aumento. Entonces aquí empieza el primer punto del segundo aumento. Ya, este es el primer punto y este es el segundo punto de este aumento que vamos a unir acá. Y lo mismo vamos a hacer acá. Miren, vamos a identificar los 2 aumentos, este aumento va acá y este acá. Miren, acá está el primer punto de este aumento. Ponemos el separador, miren, un primer punto y el segundo punto del aumento. Y lo mismo vamos a hacer acá. Lo mismo, ¿ya? Esto nos sirve como una guía para nosotros poder, pues, no equivocarnos. Y lo mismo acá, miren. Acá sería el aumento de este punto de acá. Y el aumento de acá. Miren, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros teníamos 15 puntos que hicimos en la última vuelta, ¿ya? Más un aumento serían 17. Más el otro aumento serían 19. Entonces vamos a unir estos 19 puntos con estos 19 puntos de acá, ¿ya? Nos pusimos los separadores para no confundirnos y que sea una guía, ¿ya?
Entonces, miren, aquí este es el primer punto que vamos a coger, el que está puesto el separador. Entonces, nos vamos a meter por debajo de ese punto, cogiendo el punto completo, sacamos ya este separador porque ya no lo necesitamos. Miren, y jalamos la hebra, ¿ya? Ahora, lo mismo vamos a hacer acá. Miren, yo me metí de atrás para adelante, igual acá, de atrás para adelante. Miren, y unimos con el puntito de acá. Miren, ya hemos unido el primer punto. Y así vamos a ir cogiendo punto sobre punto. La hebra va a ir a la derecha. Y yo tomo el segundo punto. Voy a bajarle un poquito la cámara para que se vea mejor. Voy a coger el segundo punto completo y el segundo punto del otro lado. Miren. Y paso así. Jalamos esta parte, miren, así. No apretamos mucho, ¿ya? Solo así, miren, que nos quede así. No apretamos mucho porque luego se frunce. La hebra siempre queda hacia la derecha. Tomamos el tercer punto con el tercer punto de acá, miren, y jalamos. Muy despacio, que vaya teniendo las puntadas armonía, miren, que queden iguales. Ponemos hacia la derecha de nuevo, tomemos el cuarto punto, mire, así, y jalamos. Y así vamos a ir uniendo esta parte hasta llegar a los puntos que están puestos los marcadores, que serían 19. Miren, aquí ya llegué al punto número 18 unido y me falta lo de donde están puestos los separadores. Con este, miren, donde está puesto el separador, voy a sacar el separador, sería 19. Con este de acá. Entonces, miren, nos ingresamos bonito, así, con el siguiente punto. Miren, la hebra hacia la derecha. Y terminamos de unir el punto número 19, miren. Así, ¿ya? Miren cómo queda. Entonces nos vamos a la parte de atrás. Nos pasamos por cualquier otra hebrita. Aquí es importante que ustedes no jalen mucho, no aprieten, sino que dejen que el tejido fluya, miren. Miren. Si ven que es como que no se frunzan, mantenga su forma, ¿ya? Entonces aquí yo me pasé acá, ¿no es cierto? Me paso a una hebrita de adelante, voy a rematar, voy a pasar la hebra alrededor para que se me forme un nudito. Simplemente así, miren. Jalamos despacio y luego pues nos vamos pasando por cualquier hebrita de la parte de atrás. Miren, puede ser así. Miren, yo les doy una idea nada más. Si ustedes tienen otra forma de rematar, lo pueden hacer. Ya saben que el tejido no es una ciencia exacta de cómo rematamos, cómo hacemos. Nosotros podemos hacer de la mejor manera que lo que nos sintamos más cómodas. Listo, esta parte de acá atrás no se va a ver, ¿no? Y miren, hemos unido estos dos cuadritos ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer la unión vertical de todos los cuadros. ¿Qué quiero decir con eso? El proceso que yo acabo de hacer aquí lo voy a repetir uniendo este cuadro. Voy a poner el otro cuadro y voy a unir en la parte de acá. Miren, así. ¿Ya? Y voy a unir aquí. Luego voy a tomar los otros 3 cuadros y voy a hacer lo mismo. Primero voy a unir esta hilera. Miren, aquí vertical, vertical. Luego cojo estos otros cuadros y uno vertical y vertical, ¿ya? Cuando ya tenga estas dos piezas unidas así, les indico cómo vamos a unir la manera horizontal porque es diferente. Ya, entonces vamos a hacer este proceso. Ponemos los separadores tal cual como les indiqué y cosemos. Y miren, aquí ya uní así. 3 piezas así, 3 piezas, miren, de manera vertical. Ahora vamos a unir esta parte de aquí de manera horizontal. Miren, aquí yo puse unos separadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 separadores, ya así. Ahora les voy a indicar cómo los puse para que ustedes obviamente lo repliquen en los lados, lo que vamos a unir así ya. Entonces, cómo puse yo los separadores es para irme guiando y cómo voy uniendo. Entonces, de igual forma, miren, aquí siempre van a estar, aquí están 19 puntos, 19 puntos y 19 puntos. Entonces, nos vamos a ubicar, los vamos a diferenciar, déjenme bajar un poquito vamos a diferenciar de igual forma un aumento y 2 aumentos. Entonces este aumento corresponde acá, pongo el separador. Ahora me voy acá de igual forma, sería este de acá porque el otro ya está cosido con este lado, así.
Y de igual forma me ubico aquí, miren, sería este porque este de acá ya está cosido acá, me faltaría este. Pongo aquí y de igual forma acá, miren, sería este de aquí porque el otro ya está cosido. De igual forma acá inicio, miren, sería este de aquí, ¿ya? Y acá pues de igual forma. Acá le voy a poner un imperdible porque ya no tengo separadores. Entonces aquí sería, este correspondería a este lado, este acá. Entonces cojo el de acá. Miren, pongo así. Y ya sé que voy a unir así. Entonces lo mismo que hice aquí hago en el otro lado. Tal cual. Entonces aquí voy a ir cosiendo esta parte de acá. Voy a insertar la aguja con el mismo color de estambre. Bueno, ahora vamos a unir, como les dije, vamos a coser estas partes, ¿ya? Que ya que tenemos puesto los separadores es mucho más fácil. Bueno, aquí vamos a hacer un cambio al coser, ¿ya? El método es el mismo, pero de cómo vamos a coger los puntos es distinto. Recuerden que nosotros cogíamos todo el punto completo, ¿cierto? Ahora vamos a tomar solo las cadenitas, o sea, la hebra de atrás. Por ejemplo, aquí no vamos a tomar toda la cadena, sino solo esta hebra, miren. Y sacamos así, miren. ¿Ya? Como ya cogimos este punto, pues sacamos el separador. Miren, y de la misma manera vamos a coger aquí, en cambio, esta hebra de acá. O sea, son las hebras que se topan. Las hebras externas las estamos dejando libres, ¿ya? Entonces vamos a ir agarrando de esta manera. Este separador ya lo voy a sacar, ¿ya? Entonces miren así, este sería el primer punto de los 19 que está hasta el marcador que vamos a unir. Entonces el segundo de igual forma, miren, la hebra hacia la derecha, ¿no? Tomamos el segundo punto, la hebra, y del segundo acá, miren, así. Y seguimos cosiendo de la misma manera, miren, para acá y tomamos esta parte, miren, así. Tratamos de no apretar mucho para que no se frunza, de que esto fluya, ya que el cosido quede de la forma más, miren así, ¿no? Que no se apriete así, sino que esté suelto. Entonces vamos a ir cosiendo toda esta parte hasta llegar al marcador y ya les indico cómo hacemos esta. Listo, miren, ya quedó esta parte cosida. Aquí voy a llegar a donde están los marcadores, miren, para completar mis 19 puntos. Entonces cojo esta hebra y cojo la otra hebra. Y aquí ya voy a sacar los separadores, ¿ya? Para que no nos estorben. Entonces vamos a ir sacando así mientras vamos cosiendo. Entonces aquí termino de hacer, miren, uniendo el punto 19 con este 19 de acá, ¿ya? Miren, acá están los otros separadores donde empiezan los otros 19 puntos, ¿no es cierto? Los otros 19 puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si miran que aquí hay como un huequito grande que nos queda, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cerrar esa parte de ahí? Entonces, vamos a unir, como les dije, estos puntos. Este de acá con este de acá y este de acá con este de acá. Que este correspondería, como les dije, a este aumento que se unió acá, este que correspondería al aumento que se unió acá, este también con el que se unió acá y este con el que se unió acá. Entonces, miren, aquí se ve, voy a coger así, ¿ya? Y me voy a unir con este de acá. Miren así, no aprieto mucho y me vuelvo a pasar de nuevo. Voy a dar 2 puntadas, miren. 2 puntadas, 1 y 2 puntadas, miren, ya, así de esta manera. Ahora, aquí me vuelvo a meter donde estaba y me salgo más abajito, que sería el otro punto, miren, así, ya. Y aquí voy a unir con el otro de acá, miren, paso así, aquí sería la primera, ya. Y voy a hacer una segunda. Paso aquí, me meto aquí y hago una segunda. Entonces aquí quiero que se den cuenta algo. Que hicimos 2 puntadas, una aquí y otra acá, ¿no es cierto? 2 puntadas aquí y 2 puntadas acá. Ahora vamos a hacer una puntada en cruz uniendo este punto con este punto y este punto con este punto de acá, huequito, miren, ¿ya? Entonces me voy a cruzar así. Así hacia arriba, miren, me pincho aquí
salgo de nuevo acá y paso, miren. Entonces aquí hice una puntada diagonal. Vuelvo a hacer otra puntada diagonal y me salgo acá al lado para hacer ya la otra y que se forme como una crucecita. Déjenme jalar esta hebra que está como que ya. Miren, ahora voy a hacer así. Ahora me paso acá al otro lado, pincho aquí y hago así, miren, y paso nuevamente y me salgo por abajo, ¿ya? Porque pasé 2 veces, miren, y listo, ¿ya? Esta parte me va a quedar así, no se frunce, porque si unimos así todo apretado se va a fruncir, así nos va a quedar. Cuando termine de hacer esto, me paso de nuevo porque voy a empezar a tejer de nuevo, a coser, quiero decir, estos 19 puntos. Miren, me paso donde está el marcador, saco este marcador que ya no lo necesito y hago lo mismo con el otro lado. Me paso aquí, cogiendo esta hebrita, saco este separador y este será mi primer punto que uní de estos 19. Miren, así, ¿ya? Y luego voy a ir cosiendo normalmente, miren, cogiendo las hebras internas, miren, punto sobre punto, estas hebras internas, así, ¿ya? Y voy a ir cosiendo tal cual como estaba aquí, miren, y así me queda como esta crucecita, una X en esta parte. Y así voy a hacer, tejo mis 19 puntos y luego me vuelve a quedar este orificio y hago lo mismo, 2 puntadas. De aquí a acá, 2 puntadas. Luego, de aquí a acá, 2 puntadas. Luego, 2 puntadas así y 2 puntadas así diagonal. Y luego sigo tejiendo los 19 puntos. Miren, aquí ya terminé, miren, de unir esta parte de aquí. Entonces, les voy a dar un tips para que les quede todo esto más planito, ¿ya? Entonces, vamos a poner al revés, ¿ya? Vamos a poner cualquier telita que tengan limpia. Entonces vamos a poner así y luego vamos a pasar la plancha bien caliente. Y vamos a tomar mucho énfasis aquí en planchar estas uniones, miren, ¿no? Todas las uniones que hicimos, tanto horizontal como vertical. Si es que tienen plancha a vapor, pues mucho mejor. Entonces esta parte nos deja muy bien, miren, planchadito así. Nunca directo en el tejido, ¿no? No lo hagan directo en el tejido, sino así, siempre he puesto una telita, un pañito, ¿no? Para que esto quede bien. Y listo, miren, yo ya terminé de pasar y quiero que miren cómo queda. Miren cómo queda al otro lado. Queda mucho mejor, ya no se ve como que... Se ve como una sola pieza, ¿verdad? Ya. Ahora, ustedes van a hacer este proceso con los otros 6 cuadros que tenemos, porque recuerden que hicimos 12, ¿no? Entonces aquí tenemos 6 que van a ser para la parte de adelante o atrás y los otros 6 también, ¿ya? Entonces tenemos esto. Ahora, el proceso que voy a hacer ahorita, voy a tejer acá alrededor, lo van a hacer de igual forma con las 2 piezas, ¿ya? Ahora miren, vamos a tomar el mismo crochet que venimos tejiendo con el de 1.75 y el mismo estambre, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a identificar aquí los 2 aumentos, ¿no? El un aumento que es acá, para acá y el otro aumento para acá. Entonces voy a coger este aumento, este lo voy a dejar, pero cojo el inicio de este aumento, voy a coger el punto completo y voy a enlazar así, miren, ¿ya? Entonces aquí, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer una cadena, miren, voy a poner esta hebrita para atrás para irla perdiendo. Y en ese mismo punto donde me acabo de enlazar, voy a hacer un punto aquí, miren así, un puntito, ¿ya? En esta parte. Vuelvo a hacer otro punto ahí para que se me forme como un aumento, miren, así. De esta manera, y luego voy a ir tejiendo punto sobre punto estos puntos de acá. Entonces quiero que se den cuenta de algo.
Si yo acá tengo, contando desde este aumento hasta este otro aumento, tengo 19 puntos, ¿ya? Si yo hice un aumento en el primer punto, ahora me voy a ir tejiendo 18 puntos, ¿no? Hasta 18 puntos. Entonces aquí ya hice 1, 2, aparte del aumento, ¿no? Sería 3, y miren, 18 puntos. Y justo los 18 puntos me da. Miren, aquí está un aumento que es para este, y este aumento fue que unimos esta parte. Entonces con este aumento, miren, justo terminamos los 18 puntos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya, este punto que sigue, déjenme ver, aquí está una pelucita. Ya, este punto que sigue, voy a bajarle un poquito más la cámara. Ya, este punto que sigue, este es parte de este otro aumento que unimos acá. ¿Ya? Que cuando cosimos. Voy a tomar la lazada y aquí voy a hacer un punto alto. Miren. Un punto alto. ¿Ya? Aquí tenemos la costura de lo que cosimos para unir toda esta parte de aquí. En esta costura me voy a pinchar y voy a hacer otro punto alto. Miren así. ¿Ya? Ahora miren, aquí se ve el punto del aumento que cosimos de este lado y acá está el aumento ya que empieza de este lado. Este aumento no lo voy a tocar, sino voy a coger el punto de este aumento de lo que cosimos y voy a hacer ahí un punto alto. Miren, cojo así y hago un punto alto. ¿Ya? Y aquí, en este punto, el que sigue, inician los 19 puntos. Es un aumento, 15 puntos, y el aumento son 19. En este primer punto de los 19 puntos, voy a hacer un medio punto alto. Miren, así. ¿Ya? Y me quedarían 18 puntos por tejer, porque ya tejí el primero. Voy a tejer solo 17 puntos. Pero ahora voy a hacer puntos bajos. Entonces me voy tejiendo 17 puntos bajos. 1, 17, miren, ¿no? ¿Por qué tejí solo 17? Me faltaría un punto tejer, porque en este punto del punto, sería el punto 19 que teníamos aquí, voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. ¿Ya? Hice un aumento de puntos bajos. Ahora me topo con los 19 puntos de acá. En el primer punto de los 19 puntos voy a hacer otro aumento de puntos bajos para poder girar. Y ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto, como son 19 puntos que debo tejer, pero ya hice en el primer punto un aumento, tendría que tejer 18 puntos. Entonces me voy tejiendo estos 18 puntos. Ya hice 1 y 2. Y 18, miren. Y aquí completamos ya los 19 puntos porque al principio hicimos un aumento más 18 puntos, son 19 puntos, ¿ya? Y quiero que se fijen, miren, cómo quedó aquí, ¿no? En la parte que hicimos para que ya nos quedara recto y no quede como estos metidos, miren que hay así, ¿no? Como estos metiditos. Entonces, para que nos quede esto ya así recto y poder seguir tejiendo. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿ya? En este punto que se mira voy a hacer un punto alto, así miren. En esta costura otro punto alto. En este otro punto, punto alto. Y en el primer punto de los 19 puntos, un medio punto alto. Miren. Y ahora me voy tejiendo punto sobre punto estos 18 puntos bajos. Voy 2. Y 18 puntos, miren, ¿no? Y aquí en esto vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Punto alto en este puntito que se mira aquí. Punto alto en la costura. Punto alto en este punto de aquí.
y medio punto alto en el punto número 1 de estos 19 puntos, en el primer punto. Este es un medio punto alto. Y ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto 17 puntos. Y voy 2 y 17 puntos, ¿no? Como tengo 19, ya tejí uno medio, más 17 son 18. Me falta un punto tejer y aquí voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí ya inicio mis 19 puntos. Entonces en el primer punto de estos 19 puntos voy a hacer otro aumento. Entonces aquí para poder girar, ¿ya? Ahora me voy tejiendo punto sobre punto estos 18 puntos bajos. Y voy 2. Y 18, ¿ya? Ahora voy a hacer acá un punto alto en la costura, otro punto alto en este punto de acá, que sería este, otro punto alto y un medio punto en el primer punto de estos 19 puntos. Entonces hago un medio punto y me voy tejiendo punto sobre punto estos 17 puntos bajos. Voy 2 y 17. Ahora voy a hacer un aumento de puntos bajos. En el siguiente punto otro aumento de puntos bajos. Y me voy tejiendo 18 puntos. 1 y 18. ¿Ya? Ahora voy a hacer un punto alto en este punto de aquí. Un punto alto. Un punto alto en la costura. Un punto alto en este punto. Y un medio punto alto en el inicio de estos 19 puntos. Entonces acá me voy tejiendo 18 puntos. 1 y 18. Ahora voy haciendo un aumento en este punto de aquí. Un aumento, quiero decir un punto alto. Un punto alto. En esta costura otro punto alto. En este punto que sigue otro punto alto. En el primer punto de estos 19 puntos un medio punto alto y ahora me voy tejiendo 17 puntos. 1 y 17 puntos. Miren, y me sobra un puntito. Aquí voy a hacer un aumento de puntos bajos, miren, así. Entonces aquí voy a cortar la hebra, voy a dejar poquita hebra y aquí miren voy a hacer un punto falso, ¿ya? Me salto este punto, miren, que es del inicio que hicimos acá cuando empezamos y me voy al siguiente, paso el crochet. Esto lo pueden hacer también con aguja, ensartan la aguja y hacen el mismo proceso. Yo lo hago con el crochet. Paso, miren, este punto y llevo la hebra hacia atrás, miren, así, ¿ya? Y de donde salió esta hebra, miren, este punto, me meto hacia atrás en la mitad de ese punto y paso de nuevo la hebra por ahí, ¿ya? Y aquí, miren, se forma un puntito falso, ¿ya? Entonces nos queda bien el cerrado. Y simplemente voy a desaparecer la hebra en la parte de atrás. Y listo, miren, así nos ha quedado ya todo este bordecito que le hicimos, ¿ya? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a hacer los detalles del rostro de Patricio. Entonces vamos a hacer los ojitos, miren. Yo aquí ya hice un ojito, ¿no? Entonces les voy a indicar cómo le hacemos el otro ojito. Este se conforma por dos piezas, esta negra y esta blanca, ¿ya? Entonces vamos a iniciar primero realizando la parte blanca con el estambre de color blanco, ¿ya? Y vamos a utilizar el mismo número de crochet. Entonces vamos a iniciar, miren, necesitamos nuestro estambre, 2 milímetros de grosor y un crochet de 1,75 y un separador de vueltas, ¿no? Y vamos a iniciar realizando 7 cadenitas. Vamos a hacer 7 cadenas.
Voy a bajarle un poquitín la cámara para que se vea mejor lo que hago. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a la segunda cadena porque la primera no se teje y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y vamos a colocar el separador de vueltas en el primer punto del aumento, mira, aquí. ¿Ya? Ahora vamos a tejer aquí 4 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadenita. 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y me sobra al final una cadena y en esa última cadena voy a hacer 4 puntos en una sola cadena para poder girar. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Ahora voy a tejer en modo espejo, o sea, al contrario. Miren, me voy a ir metiendo aquí en estos puntos de las cadenas, al lado contrario. Voy a aprovechar este tejido para ir perdiendo esta hebra. Entonces voy a tejer 4 puntos. Voy 1, me tocaría aquí 2, miren, 3, 4 y en el último punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿ya? Un aumento. Miren, así de esta manera. Y luego jalamos esta hebrita un poquito para que se vaya cerrando aquí esta parte que queda como abierta, ¿ya? Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Eso quiere decir que nosotros en el primer punto que hicimos, miren, vamos a tomar la cadena de atrás. Miren, voy a hacer punto deslizado, voy a levantar una cadena y en ese mismo punto donde tomé la cadena de atrás voy a tomar ahora el punto completo, ¿ya? O sea, esta es la cadena de atrás, miren, y esta que está aquí como escondida es la cadena de adelante, ¿ya? Entonces voy a tomar aquí el punto completo. Así, miren, de esta manera. Y voy a hacer mi primer punto de esta nueva vuelta, ¿ya? Y pongo ahí el separador de vueltas, porque este será el inicio y el final de cada vuelta. Como voy a iniciar con un aumento, voy a hacer ahí mismo otro punto porque quiero formar un aumento, ¿ya? Miren. Entonces voy a aprovechar esta hebra y la voy a seguir perdiendo. En el segundo punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos, miren. Así, de esta manera, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, ¿ya? 4, ¿no? Entonces aquí nos encontramos, miren, con la curvita y vamos a hacer 4 aumentos. Un aumento en cada punto. 1, 2, 3 y 4 puntos. ¿Ya? 4 aumentos quiero decir. Ahora vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y nos sobra 2 puntitos y en esos 2 puntitos vamos a hacer 2 aumentos. 1 y 2 puntitos, miren, ¿ya? Esto de aquí que se ve como punto es el punto deslizado y la cadena de cerrar. Y bueno, aquí terminaríamos la segunda vuelta. En la primera vuelta me olvidé de decirles, en la primera vuelta tuvimos 16 puntos y en esta segunda vuelta que acabamos de hacer tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer punto deslizado tomando la cadena de atrás, cadena y luego cojo el punto completo y hago mi primer punto de esta tercera vuelta, ¿ya? Entonces voy a hacer un punto bajo y un aumento y lo voy a repetir 2 veces. Ya hice la primera, repito de nuevo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Entonces aquí yo hice un punto bajo y un aumento 2 veces. Ahora me voy a tejer 4 puntos, voy a ir tejiendo 1, 2,
3 y 4 puntos, ¿ya? Ahora me encuentro de nuevo con la curva y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Y repito nuevamente, un aumento, déjenme ingresar bien, un aumento y un punto bajo. Aquí repetí 2 veces un aumento y un punto bajo. Ahora voy a hacer al contrario, un punto bajo, perdón, y un aumento, y voy a repetirlo 2 veces, ya hice una. Ahora de nuevo, un punto bajo y un aumento, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora me quedan 1, 2, 3, 4 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Así, miren, de esta manera. Y aquí terminamos de hacer la tercera vuelta y tenemos en total 32 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta. Cerramos la vuelta como lo solemos cerrar. Punto deslizado, cadena y realizamos nuestro primer punto bajo en ese mismo punto. Ponemos el separador y aquí vamos a hacer 2 puntos bajos. Ya hice uno. Vamos, 2 puntos bajos y un aumento. Y voy a repetir 2 puntos bajos, 1, 2 puntos y un aumento, ¿ya? Ahora voy a hacer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos. Y voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Repito, un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Y repito nuevamente, 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a tejer 4 puntos, 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ya? Y voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Y repito, un aumento y 2 puntos bajos, 1 y 2. Miren. Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 4 y tenemos 40 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y ya aquí ya hice el cierre de vuelta y realicé mi primer punto, ¿ya? Entonces voy a poner el separador aquí en el primer punto, ¿ya? Entonces voy a hacer aquí un punto bajo y un aumento. Y repito, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 12 puntos. 1, y 12, ¿ya? Ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito nuevamente, un aumento y un punto bajo. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y repito de nuevo, un punto bajo y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 12 puntos bajos. 1, y 12 puntos, ¿ya? Y me sobran 4 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y un punto bajo. Miren, así. Y listo, miren, aquí terminamos ya de hacer esta vuelta y no tenemos 48 puntos, ¿no? Y aquí pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar la vuelta ya cogiendo el punto completo. Vamos a hacer un punto deslizado.
Vamos a cortar esta hebra, jalamos y vamos a hacer un punto falso, ¿ya? Estamos así, nos saltamos este punto, vamos al siguiente, nos metemos de atrás hacia adelante y mandamos esta hebra hacia atrás, así miren. Pueden hacerlo con la aguja también este proceso. Y miren, este es el último puntito que acabamos de hacer de donde sale, miren, esta hebra. Nos vamos a meter de atrás hacia adelante en la mitad de ese punto. Y volvemos a pasar acá la hebra, miren. ¿Ya? Entonces aquí se forma, miren, un puntito encima del punto que nos saltamos. Vamos a insertar la aguja. Y miren, si a ustedes les queda como que a veces medio abiertito estos puntos, lo que van a hacer es lo siguiente. Nos vamos a pasar cuidadosamente hacia acá sin jalar mucho, miren. Vamos a irnos pasando así. Es un tips que les puede funcionar también. Jalamos así despacito. No jalen mucho para que no se deforme aquí esta parte. Miren, y luego nos vamos a pasar por estas hebritas, miren, así, muy cuidadosamente. Y nos pasamos hacia el otro lado. Ya, miren. Y miren, queda cerrado, ¿ya? Y aquí solo cortamos la hebra, no hagan nada más, no jalen, no frunzan. Y miren, ya nos queda bien ahí nuestro ojito, ¿ya? Entonces esta pieza la vamos a dejar a un lado. Ahora vamos a tejer la parte negra, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la parte negra? Vamos a utilizar el estambre, obviamente de color negro, mismo grosor, mismo crochet, ¿ya? Entonces aquí la pupilita vamos a hacer 4 cadenitas. Estoy como con la garganta medio carrasposa. Vamos 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena vamos haciendo un aumento. Voy a poner en el primer punto del aumento el separador. Y en esa misma cadena hago otro punto para que se me forme el aumento. Miren, aquí acabo de hacer un aumento. En la siguiente cadena voy a hacer un punto solito. Y en la última cadena voy a hacer 4 puntos en la misma cadena. 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora voy a tejer al lado contrario y pierdo esta hebra. Ya voy a hacer un punto y un aumento. Miren, y un aumento. Esta hebra jalamos un poquito para que se cierre. Ya, entonces aquí también vamos a tejer en vueltas cerradas. Quitamos el separador. Aquí vamos a coger el punto completo. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y ahí mismo voy a levantar mi primer punto de esa vuelta. Pongo el separador de vueltas. Y en ese mismo punto vuelvo a hacer otro punto porque debo hacer un aumento. Miren, entonces aquí ya hice un aumento. En el siguiente punto voy a hacer otro aumento. En el siguiente punto hago un punto solito. Y acá voy a hacer 4 aumentos seguidos, ¿no? Hago 1. Ya, 1. Vamos, 2. 3 y 4 aumentos, ¿no? Ahora voy a hacer un punto solito y finalmente voy a hacer 2 aumentos, 1 y 2 aumentos, ¿ya? Y aquí terminamos de hacer nuestra vuelta. Miren, aquí terminamos de hacer esta vuelta. Esta sería la 2, ¿no? En la 1, que no les dije, en la anterior vuelta terminamos con 10 puntos. Y en esta terminamos con 18 puntos. Y eso sería todo. Miren, aquí voy a tomar así el punto completo. Voy a hacer punto deslizado. Y termino de hacer esta vuelta, miren, ¿ya? Voy a cortar así poquita la hebra. Después nos enganchamos de nuevo para coser, ¿ya? Porque quiero hacer este mismo cierre. Saltamos este punto, vamos al siguiente, pasamos la hebra hacia atrás, tal cual como hicimos en lo blanco. Ya de pronto aquí no se note muy bien porque es negro, pero es el mismo proceso de donde hicimos la parte blanca del ojo, miren. Y le pasamos de nuevo por acá. Voy a ensartar la aguja y miren, como pueden ver aquí, estoy haciendo lo mismo que hice en lo blanco.
para tapar de pronto cualquier huequecillo de aquí, miren, así. Entonces ustedes le miran ahí que no se vea ningún huequito abierto y ya está, miren, cortan el exceso y ya estamos. Entonces ya nos quedaría la pupilita, miren, esto es para la parte del ojito y coserla aquí. Ya les voy a indicar cómo vamos a coser. Van a ensartar este mismo estambre de color negro en la aguja. Ya, miren, quiero que se fijen en algo. El un ojo va a tener la pupila a este lado y el otro al otro lado, así, porque va a quedar así. Las dos pupilas así. Van a poner aquí en el filo, ¿ya? En el filo, porque es un ojo así y el otro así, ¿ya? Debe quedar así. Entonces vamos a coser aquí justo, miren, aquí que se quede viendo las cadenas. No tapamos las cadenas porque luego vamos esta pieza a coser en la base. Entonces las cadenas tienen que quedarse mirando, miren. Si ven que está en el filito y en el centro. Entonces yo voy a colocar así, en el filito y en el centro, miren, así. Entonces que quede el mismo espacio acá y el mismo espacio acá. Y entonces voy a ir simplemente cosiendo así, miren, me voy a meter por aquí. Primero, ya, por atrás que se vea el nudo. Y ahora sí me voy a ir pinchando. Voy a irme pinchando así, miren. Voy a ir en cada puntito haciendo una puntadita, miren. Entonces así me voy a ir cosiendo todo alrededor. Vamos a hacer las mejillas y vamos a utilizar un estambre de color rosado más fuerte que la base. Vamos a hacer aquí 7 cadenas, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y le vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto del aumento que hice, que sería más acá abajito. ¿Ya? Ahora me voy a tejer 4 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadena. 1, 2, 3, 4. Y en la última cadena voy a hacer 4 puntos en una sola cadena. 1, 2, estoy haciendo en la misma cadena, 3 y 4. Y aquí miren, ya giré. Ahora voy a tejer en modo espejo en los puntos de atrás de las cadenas. Y voy a hacer 4 puntos, o sea, un punto en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos, miren. ¿Ya? Un aumento de puntos bajos. Ahora, aquí miren, vamos a hacer vueltas cerradas, ¿ya? Entonces aquí donde hicimos el primer puntito, vamos a coger el punto completo y vamos a hacer punto deslizado, cadena y un aumento en ese primer punto, ¿ya? Entonces hicimos el aumento. Aquí vamos a la segunda vuelta. En la anterior vuelta creo que no les dije los puntos. Terminamos en la primera vuelta con 16 puntos. Ahora vamos a la segunda vuelta y hice un aumento. En el segundo punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos, ¿ya? Esta cadenita que estamos perdiendo la jalamos un poquito, ¿ya? Ahora voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 4 aumentos. 1 y 4 aumentos, miren. Ahora voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y por último 2 aumentos. 1 y 2 aumentos, miren. Y aquí terminamos de hacer la segunda vuelta y tenemos 24 puntos. Donde está el separador vamos a cerrar simplemente con un punto deslizado. Cortamos la hebra para luego nosotros poder coser la mejilla en la carita cuando vayamos a formar, ¿ya? Vamos a hacer 2 de estas mejillas. Bueno, ahora miren, vamos a hacer esta ceja, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos, aquí tengo un pedacito de hebra negra todavía, voy a ver si este me alcanza, ¿ya? Vamos a realizar 10 cadenas, ¿ya? Es muy sencilla realmente esta ceja. 1 y 10.
Empezamos desde la segunda cadena y vamos a hacer puntos bajos, un punto bajo en cada cadenita. Eso quiere decir que nos debe salir 9 puntos bajos. Y vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? 9 puntos bajos. Y eso sería todo. Y aquí justo, miren, me queda esta hebra para poder coser. ¿Ya? Entonces vamos a hacer 2 así. Entonces aquí ya tendríamos cosido, tejido, quiero decir, todo. Ahora sí lo que vamos a hacer es empezar a poner, ¿no? Los estos. Entonces más o menos esto es lo que va así, miren. ¿Ya? Estos 2 ojitos van pegados así. ¿Ya? Vamos, solo que se pasa un poquito, miren, del bolso, ¿ya? Como pueden ver esta parte de aquí, miren, esta mitad se pasa un poquito, como que se pasa 1 y 2 filitas nada más. Y está justo centrado. Ustedes le van a ubicar así. Ya, primero vamos a coser esto. Miren, aquí quiero enseñarles que ya le coloqué algunas partes, porque es mucho mejor indicarles así, ¿ya? Entonces, la cosida es igual a la misma técnica que utilizamos para coser la pupila del ojo, ¿ya? Igual aquí, miren, con el mismo color cosemos alrededor, damos puntadas en cada punto. Igual las cejas. Un tips, como siempre les digo, es pongan, por ejemplo, miren, este todavía no está cosido, pero está pegado en el centro con silicona para poderle fijar en el sitio. Igual hice una puntadita en el centro acá, también así por debajo, para que se fije y sea más fácil coser alrededor. Igual las mejillas, ¿ya? Entonces los ojitos, como les había explicado, miren, van a ir aquí, en el centro, o sea, en el cuadro del centro. Miren, esta es la mitad, ¿no? Yo como que me paso este borde nada más, miren. Este borde, si le pueden ver, miren, está este bordecito de aquí, casi topando esta primera fila, ¿ya? Entonces encuentro el centro primero de este cuadro y ahí uno, ¿no? Los ojitos. Y las mejillas, miren, está de este, miren, uy, casi se me zafa un puntito, se me salió, déjenme ponerle bien. Ya, entonces miren, de esta parte de aquí, miren, está la mitad. ¿Sí ven? Esta es la unión de los cuadros y está ahí la mitad. Igual aquí unión de los cuadros y la mitad, y más o menos tiene como, pongámosle casi un centímetro punto 2, miren, de aquí de espacio. Más o menos, o sea, no es como que es un valor exacto, pero más o menos, miren, aproximadamente tiene 1,5 centímetros, ¿ya? De espacio. Ustedes le van a separar, ¿ya? Y luego, pues, lo que sería la boca, miren, no sé si se nota. Poquito se nota en la cámara, ¿no? Le hice con marcador, miren. Preferí hacerle con marcador la señal donde voy a bordar la boca. Entonces, van a hacer con el tono un color o un marcador, lo que sea, del tono que va a ser de la parte. Por ejemplo, este rosado, hacemos con rosado, ¿ya? Entonces, miren, aquí le dibujé así, miren, como un arquito aquí. No es un lugar, pero más o menos, miren, pueden más o menos guiarse de aquí del filo, baja así, como que se separa 1, 2, 3 filas y hago un arquito, miren. Aquí empieza aquí, pero la otra termina más abajo, ¿ya? Igual la otra. Y la sonrisa más o menos, miren, de este anillo mágico que está aquí, contamos anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De aquí va a partir la boquita. Entonces formo un arco, justo en este arco la mitad, miren, y bajo así. Este también así. Entonces voy a bordar, entonces ensarto, miren, hilo de bordar color negro y una aguja lanera con punta, no punta redonda. Entonces yo me voy a pinchar en cualquier puntito. Yo lo que voy a ir es metiéndome en el centro, déjenme que se enfoque, en el centro, miren, de cada cadena. Así, en el centro, ahí me voy a ir pinchando. Entonces ahorita yo saco, miren así, voy a pinchar y salgo en el centro de una cadena. Aquí, por ejemplo. Ya, en cualquier parte pueden empezar, no importa la parte donde inicien. Ya, porque siempre van a terminar dándose la vuelta y termina. Miren, al momento que yo pincho así, voy a bajarle un poquito la cámara. Ya, al momento que yo me pincho así,
Miren, la otra puntada va a ser, yo salí en la mitad de este, va a ser en la mitad de este y salgo todo hacia abajo, ¿ya? Antes de terminar, miren, sostengo, si ven que esto queda a un lado, al lado izquierdo, sostengo. Antes de terminar de jalar, voy a pincharme donde inicié. Es como que retrocedo al centro del anterior punto donde inicié, miren aquí, ¿ya? Me pincho aquí y jalo. Ahí sí ya jalo totalmente para que se me forme, miren, esta puntada. Y me va quedando así como, miren, como puntada de máquina, ¿no? Entonces voy de nuevo al siguiente punto, me pincho en el centro, salgo hacia abajo. Miren, antes de terminar de jalar todo, me vuelvo a salir donde el punto anterior, el centro del punto tiene que ser anterior, miren. Y luego ahí sí jalo todo. Y se me forma la puntada, miren. Entonces me va a ir quedando así, esta puntada prolija. Todo alrededor voy a hacer este proceso. Miren, entonces aquí ya quedarían así, miren, en la parte de atrás, esto no se va a ver, no importa. Y nos quedaría así, miren, cosidos los ojos. Entonces esta puntada, si pueden ver, queda bien, ¿no? Entonces le damos ese toque. Bueno, ahora vamos a bordar lo que sería la boquita. Y lo vamos a hacer con el mismo hilo de bordar color negro. Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Primero vamos a bordar esta línea. Y luego hacemos estas comisuras, ¿ya? Entonces la puntada es la siguiente. Es la misma realmente de esta, pero hecha desde otra manera, pero es la misma. Bien, entonces nosotros nos vamos a meter aquí, así. Ya, y vamos a ir siguiendo la raya, ¿ya? Entonces miren, siempre el objetivo es cuando yo me pincho, debo salir siempre en el punto anterior, exactamente para que la línea me quede muy así rectita, ¿ya? Entonces miren, yo me voy a dar aquí una puntada y salgo donde inicié, miren. Siempre voy a salir al lado contrario, o sea, a la anterior puntada. En este caso me tocaría en cambio salir acá y así voy sucesivamente. Cojo, miren, voy siguiendo esta puntada, cojo esta puntada y salgo, miren, en el anterior. Siempre la hebra hacia acá, hacia la izquierda. Y jalo, miren. Miren cómo se me va haciendo, ¿ya? Entonces pongo hacia a la izquierda, me doy la puntada aquí y salgo exactamente donde está la anterior. Donde terminó la anterior, miren, y voy cerrando. Entonces voy a ir haciendo, miren, esta puntada, me pincho aquí y salgo exactamente donde está la anterior. Y ahí me va quedando, miren, una raya armónica, ¿no? Entonces voy haciendo esta puntada, toda esta parte de aquí, y luego de igual forma las comisuras, estas cositas así, así. Y miren, así nos quedaría ya la carita de Patricio. Y bueno, miren, ya tendríamos así está bordadita, miren la boquita. Entonces, ahí estamos, ¿no? Tampoco es que esta es perfecta, igualita, esta no. Ustedes traten de hacerle la sonrisa y no se estresen, ya. Más bien, disfruten haciendo estas figurillas, estos bolsitos, estas caritas. Ahora vamos a hacer un borde. Este borde nos va a servir para luego unir pues la pieza que vamos a hacer aquí, ¿no? Entonces vamos a utilizar para hacer este borde, miren, este hilo macramé, es color perla y tiene 1 milímetro de grosor, ¿ya? Pero aquí vamos a utilizar un crochet de mayor numeración y vamos a utilizar un crochet de 2.0, ¿ya? Es porque queremos que esta puntada, a pesar de que es delgadito, queremos que nos salga. Vamos a utilizar un crochet mayor para que nos salga más floja la puntada. No debemos apretar, ¿no? Entonces, miren, nos vamos a enganchar. Recuerdan que aquí igual hicimos 2 aumentos, ¿no es cierto? 2 aumentos en cada esquina. Entonces, no importa si empezamos desde aquí o empezamos desde acá, porque es lo mismo, ¿ya? Tiene lo mismo. De igual forma, miren, aquí tiene 2 aumentos. Uno acá y otro acá. Vamos a tomar este aumento que corresponde acá, porque este es de acá. Y vamos a tomar el primer punto, miren, 1 y 2, que son este aumento. Este primer punto. Y lo vamos a tomar así completo, ¿ya? Entonces voy a ingresar el hilo macramé
así, miren, de esta manera, ¿ya? Y voy a hacer una cadena, ¿ya? Y ahora voy a amarrar esta cola con la colita del inicio, voy a hacer unos 2 nuditos para que no se me vaya a zafar, no se me estire la puntada, mejor dicho. Ya es como para tejer con mayor precisión, ¿ya? Luego esas hebritas perdemos, ¿ya? Miren, entonces nos enlazamos aquí e hicimos una cadena, ¿cierto? Ya, voy a bajarle un poquito la cámara para que se vea mejor. Ahora voy a ir tomando, miren, punto sobre punto. Aquí tomo el siguiente punto y hago un punto deslizado, miren. Estos puntos deslizados, miren, cogiendo el punto completo los voy a hacer flojito. Miren, este arito tiene que estar flojito, ¿ya? Entonces, miren, así, flojitos. Porque si yo hago apretado, esta pieza se me va a fruncir. Entonces, no quiero eso, ¿verdad? Entonces, vamos haciendo punto sobre punto, puntos deslizados. Vamos a hacerlo todo alrededor. Aquí no vamos a hacer ni aumentos, nada. Todo puntos deslizados en cada punto. Así, flojitos, ¿ya? Y listo, miren, ya me quedó todo este bordecito. Así como les dije, flojito para que no se frunce la pieza, ¿ya? Ahora vamos a hacer una vuelta, otra vuelta más. Y recuerden esto que tenemos que hacer en los dos, ¿no? En las dos piezas. Recuerden que tenemos 2 piezas igualitas, ¿ya? Entonces este borde también lo vamos a hacer en la otra pieza. Y de igual forma esto hicimos, ¿no? En la otra pieza también unimos con todo igualito, ¿ya? Vamos a hacer el borde ahorita en la pieza donde hicimos ya la carita de Patricio. También vamos a hacer todo este proceso con el hilo macramé, ¿ya? Entonces, miren. Esta de aquí es la cadenita. ¿Se acuerdan que hicimos una cadena aquí? Una cadenita en el primer punto. Entonces me voy a meter en la mitad de esa cadena y voy a levantar un punto bajo, ¿ya? Y aquí voy a poner un separador de vueltas porque para darme cuenta dónde te empecé esta vuelta, ¿ya? Entonces aquí voy a poner el separador de vueltas en el punto bajo que acabo de hacer, ¿ya? Entonces miren, aquí vamos a hacer puntos bajos y vamos a aprovechar para ir perdiendo esta hebrita que teníamos al inicio. ¿Cómo hacemos los puntos bajos? Miren, yo me voy a meter en la mitad del punto deslizado y voy a salir hacia atrás. Miren, salgo hacia atrás y hago mi punto bajo. Miren, así de esta manera. ¿Ya? Me meto en la mitad, miren, del punto deslizado, en la mitad. Paso hacia atrás, miren, sale hacia atrás. Y hago mi punto bajo, ¿ya? Y así me voy a ir tejiendo puntos bajos todo alrededor hasta llegar acá. Y listo, miren, aquí yo terminé de hacer todos los puntos bajos, miren, alrededor, punto sobre punto. En esta parte de aquí nosotros vamos a cortar la hebra, ¿ya? Vamos a cortar, vamos a dejar solo un poquito de hebra porque... Y ahí para rematar, ¿ya? Cortamos esta hebra, miren, zafamos así. Y aquí donde está puesto, miren el marcador, este puntito de aquí nos vamos a saltar, vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, aquí yo ya ensarté la aguja, entonces lo que vamos a hacer es saltarnos este punto donde está puesto este separador. Y nos metemos al siguiente punto, pero por la parte de atrás, miren, de atrás hacia adelante, así de esta manera. Déjenme coger el puntito completo, ¿ya? Así, miren. Pasamos así y luego sacamos el separador para que no nos estorbe. ¿Y de dónde salió esta hebra? Miren, es el último punto que acabamos de hacer. En cambio acá nos vamos a este último punto que hacemos de atrás hacia adelante. Nos ingresamos en la mitad del punto, miren, ¿ya? Y jalamos. Y aquí, miren, se forma un puntito falso, ¿ya? Entonces simplemente viramos el tejido. Pasamos por las hebras de este tejido, hacemos aquí un nudito y vamos perdiendo por el tejido. Y listo, miren, aquí ya está rematado. Este sería la base, ¿no? Las dos bases inician, pues debemos tener todo este proceso, sino que la diferencia de la otra es simplemente que está hecha, miren, la carita, ¿no? Como ya lo hicimos, pero de ahí tiene el mismo proceso, miren. Todo el mismo proceso, ¿ya? Cuando tengamos ya estas dos piezas,
vamos a hacer ahorita la parte de acá. Esta iría así, va así, ¿no? Entonces vamos a hacer una pieza para ir uniendo toda esta parte de acá. Ya, y esta sería la abertura que queda del bolso en la parte de arriba. Ya, entonces vamos a hacer esa. Para hacer esta pieza vamos a utilizar este hilo macramé. Miren, este es el mismo, ¿no? Pero estoy utilizando doble hebra. Cada hebra mide 1 milímetro, así que aquí están 2 milímetros de grosor, que serían en total. Vamos a utilizar para ello un crochet de 3.0. Ya, necesitamos eso y eso sería todo lo que necesitamos ahorita para hacer lo que vamos a realizar. Miren, vamos a iniciar realizando cadenas, ¿ya? Vamos a hacer aquí nuestro nudo deslizado y vamos a hacer aquí 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas, ¿ya? 9 cadenitas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ingresar a la segunda cadena, no a la primera, sino a la segunda. Miren así. Y vamos a hacer puntos deslizados. 8 puntos sería 1, 8 puntitos deslizados. Miren, 8 puntos deslizados, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido. Miren, giramos hacia el tejido, ¿no es cierto? Ya. Ahora nos vamos a ir, miren, metiendo aquí, no sé cómo explicarles. A ver. Ya. Estos son los puntos deslizados que hicimos, ¿cierto? Ya. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es esto. Esta es la cadenita del punto deslizado que yo hice, ¿no es cierto? Es así, miren. Así. Miren, aquí se ve la cadena, ¿ya? Yo voy a tomar la primera hebra, esta, así. Miren. Esta hebra, así. Y me voy a ir tejiendo nuevamente 8 puntos deslizados. 1, pero solo tomando la hebra de adelante, miren. ¿No es cierto? 1, hice 2. Y sería la 8, sería, miren esta de acá. Eso, y 8. ¿Ya? Nuevamente levantamos una cadena, giramos el tejido, miren. Y ahora miren, no sé si ven estos huequitos que se ven aquí. Miren aquí. Aquí se ve 1, 2, miren 3, 4. Nos vamos a ir metiendo en esas partes de ahí y vamos a hacer un punto bajo. O sea, un punto bajo en cada huequito. Me voy acá. Serían 2, en total me deben salir 8, miren. Me voy ingresando acá otra vez a este huequito. Sería 3 y 8, miren. ¿Ya? Y nos queda esto como más doblecito, ¿no? Ya. Entonces recuerden, hicimos 9 cadenas, luego hicimos 8 puntos deslizados, luego otra vez 8 puntos deslizados y ahorita cogiéndonos en esta base 8 puntos bajos, ¿ya? Ahora, vamos a girar el tejido aquí y nosotros ya no vamos a hacer, ¿cómo es? A levantar cadena cuando giremos, ¿ya? Esto solamente es como, esto de aquí vamos a hacer al inicio y al final de la pieza. Ya es como el bordecito nada más. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a girar el tejido sin hacer, miren, cadena. Solo giramos el tejido. Voy a bajarle un poquito la cámara, ¿ya? Y me voy ingresando en cada punto normalmente, miren. Me ingreso aquí en este punto, cogiendo el punto completo y saco, miren. Me ingreso en el siguiente punto y saco. Me ingreso en el siguiente punto y saco. Y así voy en cada uno de estos 8 puntos voy a hacer esto, miren. En cada puntito estoy sacando. Cojo lazada y saco y me quedo así. Cojo lazada y me quedo así. Y aquí está el último puntito que está muy apretadito.
déjenme, ya. Entonces acá saco el último, miren. Y me quedan en total de estos 9. ¿Por qué 9 si solo tengo 8 puntos, no es cierto? Porque el primero es cuando giramos. Miren, esta es la que siempre se inicia, ¿no? Y de ahí vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con el primero 9. Entonces ahora voy a tomar lazada y paso por los 2 primeros. Miren. Pasé por 2 primeros. Tomo de nuevo lazada y paso por los 2 siguientes. Tomo lazada y paso por los 2. Tomo lazada y paso por 2. ¿Ya? Tomo lazada y paso por 2. Tomo lazada y paso por 2. Tomo lazada, paso por 2, tomo lazada y paso por 2. Ahora me van quedando como estos palitos, ¿ya? Entonces, miren, aquí claramente se ve, ¿no? Como la cadenita, miren, del último punto que acabamos de hacer. Esta, miren. ¿No? Que está aquí, miren, este es el último punto. Este de aquí no lo cogemos, ¿ya? Este que es de aquí, miren, de esta última cadena, este no. Vamos a coger desde este de acá, ¿ya? Entonces, miren, estamos así, ¿no? Entonces yo voy a meterme aquí, miren. Como les dije, este que se ve acá el primero, este no, sino este, ¿ya? Entonces yo me meto ahí, miren, y tengo otra vez 2. Me meto en el de nuevo de acá, el que sigue, miren. Y así nos vamos a ir metiendo en estos 8 palitos que debemos tener. Miren, así. Estamos cogiendo así. Miren, así. Ahora cogemos estos 2 últimos, si ven que están como pegados. Ya, entonces cogemos uno por uno. Primero este, ¿ya? Y el otro, el último, es este de aquí. Este de aquí es el último, miren. Y lo vamos a coger con la parte de acá completa, miren. Es como que fuera una cadena. Solo el de al último lo cogemos así. Y luego sacamos, ¿ya? Y volvemos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren. Hacemos el mismo proceso, pasamos por los 2, pasamos por los 2, pasamos por 2, así miren. Y vamos pasando así sucesivamente, miren, ¿no? Así, por estos 2. De esta manera, miren. Ay, aquí no se me pasó este brita, ya. Y estos 2 últimos. ¿Ya? Ahora empezamos de nuevo, tomamos un palito, 1, miren, 2, cojo este 3, cojo este otro acá, 4, cojo este 5, miren, cojo este 6, estos 2 están como pegaditos, 6, 7, y el último lo cojo completo con la cadenita de acá al lado, miren, y 8, ¿ya? Y vuelvo a tener de nuevo mis 8 puntos y 9 con la del inicio. Entonces nosotros vamos a tejer el largo. Aquí no les voy a dar un número como de puntos porque no tenemos la misma tensión, número de filas quiero decir, la misma tensión al tejer, ¿ya? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es explicarles por qué vamos a hacer esto, ¿ya? Esta es el bolso que estamos tejiendo, ¿no es cierto? El de Patricio. Este borde que estamos ahorita nosotros tejiendo es para la parte de aquí. Para poner así y luego vamos a unir con la otra parte que es también acá, así, miren. Entonces este borde es el que va a ir así y va a unir las 2 piezas, ¿ya? Entonces este borde empieza desde este primer punto que hicimos bajo, miren, y se va a unir con esta filita de aquí, con esta. Este borde con este inicio no, este queda hacia arriba y el primer punto con este, miren, ¿ya?
Entonces nosotros vamos a tejer el largo que sea necesario y vamos a irle midiendo para que nos cubra todo esto, miren, así hasta llegar acá. Entonces tejemos las vueltas que sean necesarias hasta cubrir todo este entorno. Aquí quiero que vean cómo yo fui ayudándome de los separadores de vueltas. Miren, solo es como que este filito lo dejamos así y miren, vamos uniendo con la que empieza aquí abajo, ¿no es cierto? Y vamos uniendo así, miren. Vamos poniendo así, sin estirar ni esta pieza ni esta, sino que fluya, miren, así, y ponen un separador. Así, miren, ponen un separador y así sucesivamente hasta llegar acá, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo aquí voy empatando así. Por ejemplo, por decirles, acá le voy a poner este separador porque esta es con este de acá, y así, ¿no es cierto? Y entonces aquí pues, miren, me queda justo. Miren, aquí se une esta con este punto, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Miren, este es el puntito que se uniría este con esta última. Entonces aquí para cerrar vamos a hacer esto. Miren, para rematar básicamente, ¿ya? Nos vamos a volver a enlazar aquí, miren, así. Entonces miren, aquí para terminar voy cogiendo de nuevo los palitos y voy haciendo punto deslizado. Voy cogiendo los palitos y voy haciendo punto deslizado, miren. Así se van a ir toda esta fila haciendo puntos deslizados. Y miren, aquí ya terminé de hacer mis puntos deslizados, simplemente giramos el tejido. Aquí verán, vamos a hacer una cadena, vamos a girar el tejido, ¿ya? Y nos vamos a ir metiendo en estos huequitos, miren, de aquí de los puntos, no sé si se ve. Aquí en este, miren, en este, en este, en este, en este. Y vamos haciendo otra vueltita de puntos deslizados, miren, así. Es un poquito al principio como que medio apretado, pero sí se puede, miren. Y se van metiendo así, punto sobre punto, haciendo puntos deslizados. Y listo, miren, aquí ya terminamos. Simplemente lo que vamos a hacer es cortar la hebra para luego esconderla, nada más. Le escondemos esta hebra por detrás del tejido y ya tendríamos, miren, toda esta parte ya de aquí, ¿no es cierto? Ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir, ¿ya? Pero no le vamos a unir todo completo, solamente vamos a unir esta base de aquí, de la parte de acá. Entonces, como les dije, vamos a unir esta parte de acá abajo, ¿no es cierto? Y vamos a ir uniendo con este hilo mismo macramé, pero ya con solo una hebra, ¿ya? Solo con una hebrita vamos a ir uniendo, ¿ya? Entonces, la manera como vamos a unir, como yo les digo, primerito lo que vamos a hacer es unir solo esta parte de acá abajo. Luego unimos esto. Porque primero vamos a unir esta parte es porque tenemos que sacar primero el molde de lo que sería la malla y también el forro, ¿ya? Y si unimos todo esto es más difícil poder sacar, ¿ya? Entonces, miren, primerito nos vamos a ubicar acá, ¿ya? Vamos a ubicar, vamos a empezar a unir desde aquí, miren. Bueno, yo tengo puestos los separadores, ¿ya? Ahora vamos a tomar un crochet del mismo que hicimos esta puntada, creo que era el de 2, ¿no es cierto? Vamos a tomar el crochet de 2, ¿sí? De 2.0 y vamos a empezar a unir con puntos deslizados. ¿Cómo vamos a unir desde acá? Entonces, miren, voy a bajar un poquito la cámara para que se vea mejor. Siempre yo ubico los dos aumentos que hicimos siempre en las esquinas. Miren, este es un aumento y este es el otro aumento. Yo voy a empezar a unir desde aquí, miren, y estos son los puntos. Este es de aquí y este es de acá, ¿no? Y para este otro aumento es este de aquí, que correspondería cuando unamos este lado. Entonces, nosotros vamos a introducirnos en este punto de aquí, que corresponde, miren, estos a este aumento. Entonces, yo me voy a introducir aquí, así. Y lo siguiente que vamos a hacer es calzar. Bueno, ya sabemos que aquí vamos a introducirnos, ¿no es cierto?, en este punto de aquí, ¿ya? Entonces, si quieren aquí, podemos poner un separador ahorita, como para que no se nos pierda el punto que vamos a iniciar, ¿ya? Porque tenemos que esto, en primer lugar, calzarle bien, ¿ya? Vamos aquí a iniciar, ¿ya? Entonces, miren, esto está colocado así, ¿no? Entonces, yo aquí ya le había empatado todo esto. Este va así y este, entonces, miren, iría con este punto de acá. Entonces, nos introducimos en este punto y yo voy a salir
con el punto que se agarre. Miren, si ven como estas cadenas, ya, nos agarramos así con esas cadenas, nos vamos a ir agarrando para ir tejiendo, ¿ya? No les puedo decir que hagan un punto de estos con un punto de estos porque no es el mismo número de puntos, pero sí es el mismo tamaño. Entonces lo que ustedes simplemente van a salir es, miren, rectito, no así ni así, sino rectito, ¿ya? Para que vaya cogiendo. Entonces yo aquí voy a introducir el estambre, miren el hilo, este hilo macramé así, ¿ya? Y lo que voy a hacer es primerito una cadena. Voy a sostener la hebra de atrás para que no se me zafe, una cadena. Y luego esto voy a amarrarle. Voy a hacer 2 nuditos aquí para que no se me estire la puntada, ¿ya? Es mucho más fácil. Luego esta hebrita, pues obviamente la vamos a perder tras del tejido, no importa. Ya. Ahora el objetivo es ir cogiendo cada punto, miren de aquí, ¿no? Estamos ubicados aquí en la parte del frente de la carita, miren. Y luego salimos a donde salga rectito. Miren, ustedes están así con el crochet, ¿no es cierto? Y ustedes solamente se pinchan hacia atrás, como les digo, rectito. No se van a pinchar así de lado ni diagonal. Y luego de aquí sacan y empiezan a realizar puntos deslizados, miren. Me voy al próximo punto y aquí donde salga. Y hago otro punto deslizado, miren. Hago un punto donde salga y otro punto deslizado. Y así sucesivamente me voy. Miren, por eso es bien importante que pongan estos separadores porque sí les ayuda a mantener, miren, y no estirar, ¿ya? Entonces vamos a ir así toda esta parte, solo esta parte de acá, no acá, ¿ya? Y acá vamos a llegar de igual forma. Miren, aquí está. Aquí están los puntos, ¿no? Nosotros aquí claramente vemos estos aumentos aquí. Miren. Y entonces miren los aumentos aquí. Entonces estos 2 aumentos de aquí, miren, entonces acá tendríamos que hacer, miren, este aumento corresponde a este lado y este aumento a este lado de acá. Entonces yo voy a coger este aumento, entonces haría, miren, hasta este punto de aquí. Incluso le puedo poner el separador para saber que hasta aquí tengo que unir, ¿ya? Entonces voy a ir así, 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 hasta llegar acá, nada más, ¿ya? Y luego de eso voy a hacer lo mismo con el otro lado. Giro el tejido y le voy a poner la otra capita que sería esta, ¿no? La de atrás. Y lo mismo empiezo a empatar. Donde inicié, aquí miren donde está puesto el marcador, ¿ya? Entonces yo voy a ver en qué fila de igual forma y me voy uniendo esta parte de la misma manera. Coloco marcadores y voy a unir solo esta parte de acá, ¿ya? Y miren, quiero que vean aquí, miren cómo se quedó unido, no está ni fruncido ni arrugado, miren cómo quedó. Entonces lo mismo vamos a hacer como les dije en el otro lado. Nos podemos guiar así, miren. Aquí, por ejemplo, podemos mirar el primer punto en qué fila fue la que agarramos, miren, que sería esta de aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos poner el marcador y saber que aquí tenemos que iniciar. Y lo mismo acá, miren. En la fila que terminamos que agarramos, que sería esta de aquí, miren. Esta de aquí. Entonces yo le pongo el separador así, ¿ya? Para mantener este orden. Entonces yo voy a unir, como les dije, con la otra pieza. Así mismo, miren. Cojo, aquí están los 2 aumentos y acá también los 2 aumentos. Entonces yo lo que voy a hacer es unir, porque tengo que unir esta parte. Miren, esto tiene que estar unido con este. Voy a bajarle un poquito, ya. Aquí están los 2 aumentos. Este aumento es para unir de este lado y este aumento para unir de este lado. Entonces aquí sería este punto de aquí. Entonces este punto, miren, de aquí se va a unir así. Donde yo cogí esta fila, voy a unirle con este punto de aquí. Entonces yo voy a comenzar uniendo desde aquí, ¿ya? Y termino y de igual forma aquí ubico los 2 puntos. Este aumento es de acá y este aumento es de acá. Entonces yo tendría que hacerle con esta, espérenme, déjenme colocar bonito, así de este lado. Y acá, miren, sería con este punto de por acá, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que unir es esta parte de aquí. Ahorita, miren, ya le cogí cómo debe ir. Entonces voy a ir uniendo así, como yo les digo, miren, queda igualito. Entonces vayan poniendo ustedes igual separadores, ¿ya? Por ejemplo, aquí uno en la mitad, para que no vayan a estar de pronto, miren, aquí vamos a poner uno aquí en la mitad, que se les salga como que fruncido, ¿ya?
Aquí ponemos otro. Esto nos ayuda bastante, estos separadores, la verdad. Y aquí otro, aquí en la mitad, miren. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo aquí, como ya tenemos todo esto, vamos a empezar desde aquí, tal cual como hicimos aquí. Iniciamos con una cadena, hicimos un nudito y vamos tejiendo puntos deslizados de este marcador a este marcador. Y listo, miren, queda así unida, miren, tanto esta parte, como les dije. Esta luego vamos a unir, ¿ya? Entonces, ahorita le voy a sacar estos separadores porque les quiero indicar algo, ¿ya? Vamos a sacar así estos separadores. Entonces, nosotros al tener esto así, miren, es lo que vamos a sacar, es el molde para recortar, si es que la malla que yo le voy a poner. Si es que ustedes no van a poner malla, pues no es necesario, pues ya no le hacen el paso de la malla, obviamente. Solamente le harían el paso del forro, lo que vamos a poner el forrito, ¿ya? Eso ya les voy a ir indicando poco a poco. Y luego ya vamos a unir, ya cuando terminemos de poner la malla y el forro, pues coseremos, ya terminaremos de coser tal cual estos en cambio de acá. Miren, una vez que ya tenemos unido, ¿no es cierto?, esta parte así para poder sacar, como les dije, la medida de lo que vamos a cortar la malla. Entonces vamos a hacerlo aquí distinto de donde como hicimos el bolso de Bob Esponja. Si es que tú hiciste el tutorial de Bob Esponja, pues aquí te doy una segunda opción, cómo sacar la medida de la malla. Si vas a poner la malla, si no vas a poner la malla, te saltas este paso, adelantas el video y miras cómo se saca la medida también de cómo poner solo el forro, la tela, ¿ya? Pero sí es una muy buena idea poner la malla porque queda más firme y también es un poco más fácil sacar la medida del forro, ¿ya? Bueno, dicho esto, entonces nosotros lo que vamos a hacer es simular este perfil de lo que está aquí, esta forma, miren, que es así, más o menos, ¿no es cierto?, del bolso. Entonces vamos a ir sacando medidas. ¿Cómo vamos a medir? Nosotros vamos a medir, miren, de aquí, si se pueden fijar, midan desde esta parte, voy a bajarle un poquito la cámara, ¿ya? Vamos a medir desde aquí, desde donde, miren, aquí están las puntadas que hicimos con este hilo macramé. Entonces, este espacio no lo vamos a tocar, sino de aquí, solo la parte rosada, hasta acá. Por ejemplo, yo voy a medir desde aquí, miren, desde este filito, desde aquí, ¿ya? Voy a ver cuánto mide hasta acá. Así, desde el filo rosado hasta acá, mide exactamente 22 centímetros con 22 centímetros y medio, ¿ya? 22 centímetros y medio. Entonces yo voy a ir así, miren, anotando que este largo debe medir 22.5 centímetros, ¿ya? Así. Entonces voy a tomar la medida también de acá. Sería, ¿no es cierto?, la medida de acá, la medida de aquí. Y obviamente esta medida va a ser la misma de acá porque es el mismo tamaño. Pero con todo, si desean volverle a medir, pueden comprobar. Esta medida va a ser la misma de acá. Este largo va a ser el mismo de acá y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para tomar la medida de acá, en cambio, miren, ahorita tomamos de la parte horizontal. Ahora, de la parte vertical, vamos a tomar así la medida. Miren, aquí tanto en este filo vamos a hacer luego una puntada. Todavía nos falta hacer una puntada más aquí, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros la puntada que vamos a hacer va a comprometer también esta fila de aquí. Eso quiere decir que vamos a tomar la medida, miren, si ven que es esta fila, la que baja, la rosada, la primera. Entonces nosotros vamos a tomar la medida de aquí hacia abajo, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar esta medida. Si yo le voy a hacer de aquí, miren, que metimos hacia abajo, que sería desde aquí, miren, desde aquí, ¿no? Desde aquí. Entonces yo tomo así la medida de aquí de largo, puede ser también, voy a hacerlo con esta cinta métrica para que vean mejor, ¿ya? Entonces si yo voy a tomar de aquí, entonces voy a tomar este largo
¿ya? Este largo, miren, va a medir, nosotros aquí justo en este doblez va a ser, aquí se va a doblar el bolso, entonces justo en esta esquina de aquí, miren donde se une aquí, en esta ranurita, hasta ahí va a ser una medida, luego esta va a ser la otra medida porque necesitamos luego doblar esa parte, ¿no es cierto? Y que nos quede así. Entonces yo voy a tomar la medida, como les dije, desde aquí, ¿ya? Desde aquí, porque aquí voy a pincharme, ¿ya? Entonces tomo el largo, que más o menos es, miren, hasta esta hendidura 15 centímetros. Entonces si son 15 centímetros de ahí, entonces yo voy a anotar aquí 15 centímetros de largo. Ahora voy a tomar el ancho de esta partecita de acá. Miren, de igual forma, desde aquí, desde donde se va a unir hasta acá, que sería más o menos aproximadamente 1, 2, 3 centímetros y medio. Entonces yo acá voy a poner 3.5 centímetros, ¿ya? Entonces, de igual forma, acá, pues, esta es como la misma medida, la verdad. Entonces, de igual forma, miren, aquí vamos a anotar 15 centímetros. Igual este ancho de acá, pues, obviamente va a ser el mismo ancho que tiene acá, que sería 22.5 centímetros. De acá igual sería, miren, 15 centímetros. Y de igual forma, ahora vamos a medir el largo de esto, ¿ya? Vamos a medir este largo de aquí. ¿Cuánto nos va a medir? ¿Ya? Entonces nosotros medimos desde aquí, miren. Desde donde se une. Vamos a medir así todo este largo. Desde donde se une desde aquí, miren. Porque de igual forma aquí vamos a coger estas puntadas de aquí. No queremos que se nos tape, entonces medimos desde aquí. Desde donde está acá, dejando esa fila hasta acá, que sería 14 centímetros y medio, ¿ya? Entonces este largo de acá, miren que estamos así, sería 14 centímetros, 14.5 centímetros, ¿ya? Igual sería esta, aquí serían las medidas así. Miren, 14,5 centímetros, aquí tiene 3,5, igual acá 3,5 centímetros. Y obviamente este es el mismo largo de acá arriba, 14,5, 14,5. Y obviamente este lado tendría igual que acá, que sería 15 centímetros, ¿ya? Una vez que nosotros tengamos toda esta medida, vamos a recortar la malla. Tal cual. Luego le vamos a hacer con la tijera unos bordes redondeados aquí porque tiene así esta forma, ¿no? Entonces vamos a hacer este proceso. Y miren, aquí yo ya corté, miren la malla, ¿no? Así le puse unos alfileres como para que le miren. Porque miren, justo está de donde, como les dije, y acá también así, ¿no? Porque justo podemos coger estos puntos cuando vamos a unir y aquí, como les dije, en esta filita, ¿no? Quiero que se fijen en algo, ¿ya? Aquí vamos a hacerle como una formita redonda. Si ven que aquí pues tiene redondo, acá también tiene, miren, redondo. Entonces vamos a hacer, no tiene que ser perfecto, la verdad, ¿no? Simplemente ustedes, por ejemplo, aquí miren, yo le voy a redondear así. Ojalá se esté viendo lo que estoy haciendo. Miren, simplemente le hago como al ojo, así, ¿ya? Y también, como les dije, miren en estas partes de aquí, si ven cómo se redondea, no es que es cuadrado. Entonces también vamos a hacer como que estas partes de aquí también, miren, como más redondito, como más metidito, porque si se pueden dar cuenta, esto va a alzar aquí. Miren, esto cuando se doble se va a doblar aquí. Entonces miren, esta parte estorba, entonces ustedes pueden virarle incluso al del otro lado y le recortan estas partes, incluso le pueden dibujar. Miren, le pueden así dibujarle. Tienen un lapicerito y le dibujan, miren, aquí así. Voy a bajarle un poquito ya, para que se vea mejor. Entonces, como yo les digo, le pueden incluso dibujar. Déjenme coger otro lapicero. Miren, aquí le dibujé así como un marcador, miren. Y así pueden hacer ustedes todos los excesos, miren. Y luego van a cortar esa parte. Y listo, miren.
Justo ya le corté, miren, las partes quedó como más redonditas, miren, así, ¿no? Para que pueda doblar y pegar y no haya problemas, ¿ya? Bueno, una vez que ustedes hagan redondo aquí, como les dije en estas puntas, también le vamos a hacer aquí un redondito, ¿ya? Pese que esto no es tan redondo, pero también le vamos a hacer aquí en estas puntitas un redondito así, miren. ¿Ya? Un redondito. Miren, como yo ya corté así como los redonditos y todo eso, también es importante que pasen esto. Si ven como que algunas cositas quedan como dientecitos así. Ya, entonces pueden tomar una vela, simplemente una vela, ¿no? Le van a prender obviamente y le van a ir pasando así, por decirles, con la vela aquí así, como sellándole, ¿ya? Ustedes le pasan y queda como, miren, aquí ya le pasé. Si ven que se pierde los dientecitos, aquí miren está pasado, acá no. Bueno, aquí ya tenemos todo cortado así, no es que es perfecto, pero bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, con este molde vamos a sacar el molde del forro de la tela, ¿ya? Con este. Entonces, si ustedes ya tienen la malla hecha, lo que van a hacer es dibujar todo alrededor 2 centímetros, ¿ya? Ya, entonces el forro va a medir de esta señal 2 centímetros de borde. Todo esto alrededor. Y si tú no vas a poner malla y solamente tienes el bolso, no le vas a poner malla, entonces vas a dibujar todo el contorno de aquí. No, vas a dibujar un contorno de 2 centímetros alrededor y cortar. Y listo, miren, ya le corté la tela como yo les dije, aproximadamente 2 centímetros alrededor. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer con la plancha un dobladillo, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a empezar, miren, este es el lado que va a ir, ¿no? Derecho. Entonces, lo que vamos a ir es cogiendo aproximadamente como medio centímetro y vamos a ir planchando todo esto así. Por ejemplo, calculamos como medio centímetro y le pasamos la plancha para que te quede así todo alrededor, ¿ya? Obviamente aquí en estas esquinas es como que tenemos que cortar un poco, o sea, más o menos como medio centímetro igual. Así como decirles, así le cortamos en las esquinas para tranquilamente poder doblar esta parte, miren, así ya. Y listo, miren, ya le planché todo como les dije alrededor, miren. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos dos opciones. Miren, aquí tenemos la malla. Miren, aquí como les dije, esta es la malla, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos, como está hecho ya el dobladillo, vamos a pegar o a coser aquí, miren. Voy a bajarle un poquito la esta para que se pueda ver mejor. Ya nosotros como ya tenemos hecho este dobladillo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, miren, pegar aquí, ¿ya? Justo esta parte va a topar con el filo de aquí. Justo es como que tomamos medio centímetro de la malla para, miren, así. Justo ahí, como decirles, está aquí al filo y simplemente esto ponemos silicona y doblamos y pegamos aquí. Miren, está justo en el borde donde está hecho el dobladillo y así vamos haciendo. Vamos a ir empatando y pegamos aquí con silicona caliente. O si no, ustedes también le pueden coser, como aquí hay huequito, se puede coser. No hay problema con aguja con hilo de coser. Miren, aquí ya tenemos todo pegado, ahora vamos a hacer unas piezas. Miren, acá yo voy a poner estos broches que son imantados, miren, que viene obviamente la parte opuesta, ¿no? Entonces esto se le pone así la tapita, miren, y se dobla las patitas. También vienen unos que son para coser, bueno, el que ustedes deseen poner. Entonces vamos a hacer primero una base para colocar esto, ¿ya? Vamos a tomar el mismo tono que hicimos los cuadritos de Patricio Estrella y vamos simplemente a hacer aquí un círculo porque vamos a poner esa base del broche, ¿ya? Vamos a hacer un anillo mágico. Estoy haciendo con el mismo número de crochet y el mismo estambre de 2 milímetros de grosor. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Vamos, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Cerramos este anillo mágico así, miren, de esta manera. Ahora vamos a hacer una vuelta, vamos a cerrar esta vuelta, ¿ya? Vamos a tomar el primer punto que hicimos
y vamos a hacer punto deslizado, cadena y ahí mismo nuestro primer aumento, miren, de puntos bajos. Si desean pueden poner el marcador en el primer punto del aumento. Vamos a hacer 6 aumentos. Ya hice 1, y 6 puntos, y ahí tenemos en nuestra primera vuelta 12 puntos, ¿cierto? Ahora nos enganchamos de nuevo y primerito vamos a cerrar la vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Entonces vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la segunda vuelta y tenemos 18 puntos. Ahora aquí tomamos el punto completo, hacemos punto deslizado y eso sería todo. Vamos a dejar una brita larga para coser y vamos a zafar, ¿ya? Esto vamos a hacer dos, uno para un broche y el otro para el otro lado, ¿ya? Entonces lo que aquí vamos a hacer es meter este broche aquí, ¿ya? Ya les he enseñado esto, les he indicado en otros, esta vamos a cortarla en otros tutoriales, pero bueno. Miren, aquí lo que yo voy a hacer es ubicar el anillo mágico que está hecho. Entonces voy a meterme en un puntito al lado del anillo mágico. Cualquier puntito voy a abrirlo, ¿ya? Simplemente así. Y si abro este punto, el otro punto que voy a abrir será al contrario, ¿ya? Es para meter estas patitas, miren. Entonces yo le meto así la patita, miren aquí. Y en el otro punto que abrí, la otra patita. Miren así, y aquí está el otro. Así, miren. Y ya entran las dos patitas, miren. Y queda justo como que el tamaño preciso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner esta tapita de seguridad, así, ¿no? Si ustedes tienen los broches que es de coser, pues ahí les toca coser. Yo simplemente hago esto, miren, con una pinza le doblo la patita y le aplasto, ¿ya? Y la otra parte hago lo mismo, doblo la patita y aplasto. Y ya queda, miren. Lo que queremos es una base para luego alrededor coser en la pieza. Les voy a indicar aquí, yo en una parte, ya el uno ya le cosí, miren. Está así cosida en la parte de atrás agarrándose y el otro obviamente vamos a coser en el lado contrario. Siempre centrando y que cuadren los dos, ¿no? Miren, aquí yo ya le puse donde está con el mismo espacio que le puse el otro, 1 centímetro más abajo del borde y centrado, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a coser es alrededor simplemente. Miren, voy a bajarle un poquito más la cámara para que vayan mirando. Entonces yo estoy así. Me voy a meter siempre como en la mitad de las cadenas, miren, en el centro me meto en esta cadena así y me paso al otro lado. Lo importante es que aquí como hay huequitos, entonces, miren, me voy al siguiente y luego retrocedo 1. Miren. Avanzo al siguiente, que sería aquí, y retrocedo 1. Y así, miren, me voy a ir cosiendo esta parte de aquícito, todo alrededor. Y listo, miren, aquí nos empata tranquilamente, miren, los brochecitos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí nosotros le vamos a pegar la base con silicona en todo la parte, miren, del bolsito. Ya queda todo pegado para simplemente nosotros poder unir esta pieza y todo eso. Y vamos a hacer ese proceso. Miren, aquí pues ya vamos a unir lo que serían estas partes, los lados que nos faltaba unir. Yo ya le uní todos los lados, solo les dejé uno para indicarles cómo lo hago. Y ustedes obviamente lo van a replicar, miren, en todos los lados. Miren, aquí ya está unido, ¿no? Entonces en la parte de adelante también, miren, está unido. Aquí se me ha aplastado. Miren, aquí está unido así. Y también está unido acá al otro lado. Estas hebritas obviamente tengo que desaparecer cuando termine. Miren, este también ya está unido este lado. Entonces, como les dije, yo les voy a indicar cómo vamos a unir. Miren, aquí hay dos opciones, ¿no? Bueno, la unida con el vamos a hacer con este hilo macramé de 1 milímetro, ¿ya? Entonces, con una hebra vamos a ir haciendo puntos deslizados, agarrando el punto completo de aquí, así, más la hebra de aquí, miren. Si ven que está aquí como cadenas que se ve,
Entonces de esta vamos a agarrar solamente con esta hebra así, con la una hebra, no con la interna sino con la externa, ya, con esta. Entonces vamos a ir agarrando punto completo y así. Ustedes pueden, como les dije, poner separadores de vueltas así como para agarrar y saber cuál es la que va a unir esa con esa. O también es hacer eso, unir, ir recogiendo, sí, ¿no es cierto? O antes de unir, pueden ponerle, si miran que aquí están los filitos del forrito y que está puesto aquí. Entonces también pueden poner un poquito aquí de silicona en este filito, no acá, porque acá tenemos que ir cogiendo. Pueden poner en este filito, miren, y unir estos dos, así. Tanto este como este, unirles así y pegar esto, miren. Podemos hacer también eso y luego unimos acá con él. Es un poco más fácil, diría yo. Entonces vamos a pegar esto con silicona si es que desean o si no solo le cosen, ¿ya? Y bueno, miren, yo ya le pegué un poquito, miren, queda mejor. Y como que les queda ya todo puesto, que solo es más fácil unir, pienso yo. Pues ahí es como ustedes se acomoden. Ahora les voy a indicar cómo vamos a ir uniendo, ¿ya? Entonces vamos a tomar el estambre y estoy tomando un crochet de 2.0. Y me voy al puntito donde me quedé, miren aquí, me voy a ingresar aquí y me voy a, donde me quedé, miren aquí, estaba muy abajo, y me voy a ingresar acá, aquí voy a coger el punto completo porque voy a iniciar, ¿ya? Entonces meto así, miren, saco la hebra, ¿ya? Y voy a hacer aquí una cadena. Voy a hacer una cadena primerito y luego si ya voy al siguiente punto, miren, y lo cojo completo. Estos puntos bajos de aquí lo voy a coger completo, miren así. Este es el punto que me tocaría, este. Y luego con el punto de acá que se ve como cadenas, voy a coger solo, como les dije, miren, la hebrita de adelante. Y saco y voy a hacer un punto deslizado, miren, ¿ya? Entonces así. Voy al siguiente punto que sería este de aquí, miren, y me pincho tomando la cadena, ¿ya? Entonces hago punto deslizado, miren, tomo el otro punto y donde salga rectito y hago punto deslizado, miren, tomo el punto y me voy al otro lado y hago el punto deslizado, miren. Así, entonces voy haciendo puntos deslizados. Siempre, por ejemplo, el punto deslizado va a empezar aquí. No así desde aquí a acá, sino miren, se va a ver desde acá, ¿no? Igual acá en esta carilla, si estoy así, tendría que empezar desde aquí hasta acá. Y así, por ejemplo, en esta carilla ya de acá, empecé desde aquí hasta acá. Y en la de acá, empecé desde aquí hasta acá. Entonces vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, ya terminé todito de unir. Simplemente aquí vamos a cortar la hebra. Vamos a jalarle un poquito. Vamos a cortar la hebra. Y luego pues esta hebra la vamos a jalar y la vamos a desaparecer dentro del tejido. Por este tejido de aquí, miren así. Vamos con la aguja así desapareciéndole. O también con la puntada que vamos a hacer ahorita también lo podemos hacer. ¿Ya? Entonces ya tenemos unida toda esta parte. Y miren, así ya nos queda. O sea, le metí ahorita una cosa aquí porque no quiero que se me esté abrochando. Y es más fácil hacer esta parte de aquí, ¿ya? Pero bueno, así miren, nos quedó ya la unión de toda esta parte. Tanto la parte de delante, miren, como la parte de atrás, ¿ya? Ahora vamos a hacer aquí un detalle más. Entonces vamos a hacer este borde, miren, con el hilo macramé, pero doble hebra. O sea, este sería 1 milímetro más 1 milímetro, 2 milímetros. Ustedes pueden hacer con un estambre de 2 milímetros. Tranquilamente, no hay problema, el que ustedes escojan. Voy a hacer con un crochet de 2, ¿no? Con el mismo que unimos esto. Entonces quiero que tomen en cuenta que siempre esta es nuestra guía. Estos dos aumentos. Entonces el un aumento va para acá y el otro para acá. Entonces yo me voy a meter, miren, en el primer punto de ese aumento que hicimos aquí, los puntos deslizados, ¿se acuerdan? Me voy a meter en la mitad, miren, en la mitad del punto deslizado y salgo totalmente para la parte de atrás, ¿ya? Salgo para atrás. Entonces voy a tomar el estambre doble hebra y me voy a ingresar hacia acá, ¿no? Entonces me voy a ingresar. Entonces miren, salgo, ¿no?
las 2 hebritas, esta hebra la voy a tener hacia adelante para sostener. Voy a iniciar haciendo una cadena y en ese mismo punto donde me acabo de ingresar voy a hacer mi primer punto bajo. Yo creo que estoy muy acá abajo, miren. Voy a hacer mi primer puntito bajo, ¿ya? Entonces este va a ser el primer punto y voy a poner el separador de vueltas, miren. Y voy a aprovechar este tejido para ir perdiendo estas hebras. Entonces voy a hacer 9 puntos bajos. Ya hice 1. Y 9, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a alzar la hebrita así. Vamos a coger un marcador porque este marcador nos va a servir como para irnos dando cuenta aquí. Yo me voy a saltar, miren. 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a poner el marcador porque aquí es donde voy a empezar de nuevo a tejer estos 3 puntos, me salto, ¿ya? Miren, aquí tenemos 1, 2 y 3 puntos, ¿ya? El punto del medio voy a bajar aquí en la fila de abajo y aquí es donde yo me voy a enganchar, ¿ya? Aquí. Entonces me vuelvo a enlazar, miren así, ¿ya? Voy a hacer aquí puntos altos. Entonces, miren, me enlazo y tejo ahí. Y voy a hacer aquí 1, miren, 2. Estoy haciendo puntos altos. 3, miren así. 3, 3, miren, 3 puntos altos. ¿Ya? Voy a hacer solo 3 puntos altos y luego me voy a pasar donde está el separador para continuar tejiendo. Y miren, entonces me paso donde está de nuevo el separador y voy a tejer puntos bajos nuevamente, ¿ya? Y voy a hacer 8 puntos bajos. Miren, ahorita hice el primero y de ahí me voy tejiendo así solo hasta 8. Y listo, miren, yo ya terminé de tejer 8 puntos bajos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? El mismo proceso. Me salto 1, 2 y 3 y en el cuarto me engancho porque en el cuarto es donde yo voy a iniciar de nuevo haciendo los puntos bajos. Ahorita voy a hacer esta como conchita, ¿ya? Esta como conchita de aquí. Entonces, tal cual. ¿Se acuerdan que nos saltamos 1, 2, 3? Abajo de este tercero, aquí me voy a enganchar. Miren, porque aquí es justo donde hicimos, ¿se acuerdan? Los 3 puntos altos y aquí estaba el medio punto alto. Entonces, en la mitad de entre este punto alto y este medio punto, aquí me voy a meter para poder hacer, ¿ya? Entonces, aquí me meto aquí, miren. Como aquí es diferente, justo no es como acá, que tiene pues las cositas que se le ve la fila, ¿no? Entonces acá me meto así y voy a hacer de nuevo ahí 3 puntos altos. Hago 1, miren así, 1, 2 y 3 puntos altos, miren, así, ¿ya? Entonces ahorita me voy a enganchar aquí y voy a hacer 8 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya tejí de nuevo mis 8 puntos bajos, entonces voy a hacer el mismo proceso, ¿ya? Voy aquí a saltarme 1, 2, 3 puntos y en el cuarto punto para iniciar, ¿ya? Entonces me vuelvo a enlazar, miren así, me vuelvo a enlazar y voy a hacer lo mismo que hice, ¿no es cierto? Si aquí tengo... Miren, si aquí tengo 1, 2, 3 puntos, el punto del medio, me voy abajo, entonces me tengo que pinchar aquí, ¿ya? Entonces tomo la lazada y me pincho aquí y voy a hacer de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos, ¿ya? Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer los 3 puntitos altos, ¿ya? Ahora voy a tejer, me voy a ensartar aquí donde está el marcador y tejo de nuevo 8 puntos bajos. Listo, miren, yo aquí ya tejí mis 8 puntos y vamos de nuevo el mismo proceso, ¿ya? 1, 2, 3 puntos, me salto y me pincho en el cuarto
para darme cuenta. A ver, 1, 2, 3, me tocaría acá. Ya, porque aquí tengo que empezar. Entonces, aquí me toca hacer los 3 puntos altos. Ya, tomo lazada. Voy aquí al tercer punto. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos entre el medio punto alto y el punto alto? Entonces, nos metemos aquí en este huequito y vamos a hacer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3, miren, puntos altos, ¿ya? Así. Listo. Y ahora de nuevo me inserto donde está el marcador y voy tejiendo aquí 8 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 8 puntos y ahora voy a hacer lo mismo. Me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto me voy a pinchar. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a enlazarme de nuevo. Y voy a hacer mis puntos altos, los 3 puntos altos. Entonces me voy a pinchar aquí abajo, me tocaría. Y voy a hacer 1. Vamos, 2. Y 3 puntos altos, ¿no? Para que se me forme esa... ¡Ay, es que se me zafa! Esa como conchita, básicamente, ¿ya? Es difícil como cuando se teje con 2 hebras, se zafa. Ya, ¿no es cierto? Entonces me voy a pinchar a donde está el separador, miren. Y voy a tejer estos puntos de acá. Miren que serían aquí los puntos que serían hasta llegar aquí. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí me tienen que salir 9 puntos bajos. Y listo, miren, hemos terminado de hacer hasta aquí los 9 puntos. Ahora nos encontramos con esta parte del borde. Déjenme de alzarle así para que se pueda ver mejor, ¿ya? Con esta parte, miren, del borde, ¿no es cierto? Ya. Recuerden que aquí nosotros teníamos 8 puntos, ¿ya? Entonces nosotros aquí vamos a tejer 8 puntos bajos. Y también aquí justo en la costura vamos a sacar un punto adicional. Eso quiere decir que vamos a hacer un punto bajo aquí en la esquina, 8 puntos, un punto bajo acá en la otra esquina. Y luego ya empezamos a tejer de nuevo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso, lo que les digo, ¿ya? Vamos a engancharnos. Así, de esta manera. Déjenme ahora sí bajar la cámara. Esta es la hebrita que nos quedó de lo que estábamos uniendo. Entonces, la podemos ir perdiendo incluso cuando tejamos ahorita. Entonces, miren, como yo les dije, me voy a meter en esta esquina de aquí, que está la costura que hicimos, miren. ¿No? Esta básicamente son las cadenas que se unían con el punto deslizado para unir todo esto. Entonces yo me voy a meter así en ese huequito en la esquina, así. Y ahí, como les dije, voy a sacar un punto bajo, ¿ya? Voy a hacer aquí, miren, un punto bajo. Y luego me voy a ir tejiendo estos 8 puntos bajos del borde. Listo, miren, ya hice mis 8 puntos de acá. Ahora, como les dije, aquí en esta parte de aquí nos vamos a hacer un puntito adicional, siempre en estas como esquinitas, ¿ya? Voy a hacer otro punto bajo, miren, ¿ya? Luego aquí, miren, ya empezamos de nuevo la parte, como decir, es lo mismo que acá, ¿ya? Es lo mismo. Entonces aquí vamos a hacer de igual forma, miren, todo esto, ¿ya? Entonces vamos a empezar con 9, vamos a repetir, 9 puntos bajos. Luego vamos a saltarnos 3 puntos, hacemos en la mitad de esos 3 puntos, vamos a hacer 3 puntos altos, luego tejemos 8 puntos bajos, nos saltamos 3 puntos, en medio de esos 3 puntos hacemos 3 puntos altos, luego 8 puntos bajos, nos saltamos 3 puntos, en medio de los 3 puntos, 3 puntos altos, luego 8 puntos bajos, nos saltamos 3 puntos, en medio de esos 3 puntos, en la cadena de, obviamente la fila de abajo, hacemos 3 puntos altos, luego 8 puntos altos, nos saltamos 3 puntos, y en medio de esos 3 puntos en la fila de abajo hacemos 3 puntos altos y finalmente los 9 puntos bajos, ¿no? Y después nos encontramos de nuevo con este borde que vamos a hacer lo mismo, un punto aquí, luego tejemos los 8 puntos y luego terminaríamos con un punto en la esquina. Entonces vamos a hacer ese proceso. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer
También miren, esta es la parte que les indiqué y ya terminé de hacer la parte de atrás. Entonces ahora me encuentro de nuevo con el frente. Y voy a hacer una última vuelta, pero solo de puntos deslizados, cogiendo punto sobre punto, ¿ya? Entonces vamos a coger así. Y nos vamos a ir tejiendo puntos deslizados, así miren, de esta manera. Entonces cogemos el punto, miren, completo. Aquí, así. Y vamos tejiendo, miren, puntos deslizados. Y luego ponemos aquí el separador para que sepamos dónde iniciamos, dónde terminamos. Nos vamos haciendo puntos deslizados y hacemos puntos deslizados también en estos puntos altos que hicimos en los tres, ¿no? Entonces vamos todo esto, punto deslizado. Llegamos acá y también puntos deslizados. En este borde también puntos deslizados, ¿ya? Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados. Y bueno, aquí voy a jalar la hebra. Miren, jalamos la hebra que ya prácticamente se me ha acabado. Se me acabó todo este macramé. Digamos así, una hebrita como esta la voy a utilizar para coser. Ya, esta hebrita de aquí, para luego perderla, pues la vamos a pasar del otro lado. Nos metemos por aquí mismo, miren, por donde hicimos el último punto deslizado. Y pasamos la hebra. Me va a alcanzar con las justas este macramé. La verdad, para terminar de hacer el bolso. Bueno, entonces ya me quedó esta hebrita, miren, para coser. Ahora vamos a hacer la correa de nuestro bolso y vamos a utilizar esta colita de ratón, que es un poco más delgada de la que solemos utilizar normalmente. Aquí yo les voy a medir el grosor de esta colita de ratón. Mide 3 milímetros de grosor, ¿ya? Entonces vamos a utilizar eso y unas perlas. Vamos a utilizar 6 perlas de un lado y 6 perlas del otro lado. En total 12 perlitas por cada bolso, ¿ya? Entonces vamos a iniciar y vamos a utilizar este crochet de 3.0, ¿ya? Entonces vamos a iniciar aquí realizando 3 cadenas, miren. Vamos a hacer el asa, la correa del bolso. Entonces, miren, aquí hacemos 1, 2 y 3, ¿ya? Vamos a jalar así esta hebra y con un crochet, miren, yo estoy utilizando estas perlitas que miden aproximadamente, ya les voy a medir, ¿ya? A ver, estas perlas que yo, miren, estoy utilizando miden aproximadamente exactamente 9 milímetros, de 9 a 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Entonces ustedes van a buscar un crochet que les ingrese aquí, miren, ¿ya? Que puedan ingresar acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a coger y van a jalar, van a ingresar este estambre acá, así, miren, ¿ya? Entonces, a lo que ingresa acá, yo me vuelvo a enlazar con el crochet que estaba tejiendo, miren así, ¿no? Y aquí cojo y hago un punto deslizado, ya, miren. Vuelvo a jalar cojo de nuevo otra perla, ingreso primero en la perla, tomo el estambre y lo voy a pasar de nuevo por acá, ¿ya? Así, ¿ya? Me enlazo de nuevo con el que estoy tejiendo, miren, sujeto, aprieto y hago un punto deslizado. Vuelvo a jalar, vuelvo a coger la perlita, sería en este caso. Me ingreso aquí, miren así, y vuelvo a sacar este estambre por acá. Vuelvo a introducir el crochet que estoy utilizando y miren, hago un punto deslizado, ¿ya? Y aquí ya uní 3 perlas. Ahora voy a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas, ¿ya? Después de estas 8 cadenas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a jalar y voy a repetir este proceso que hice acá. Voy a tomar la perla, introduzco aquí, miren así, saco por aquí este estambre y con el
crochet que estoy con el de 3 que estoy tejiendo, voy a hacer de nuevo un punto deslizado. ¿Ya? Hicimos este paso, ¿ya? Ahora, miren, vamos a ver que queden las cadenas así al derecho, ¿no? Y vamos a coger estas otras cadenas, las 3 cadenas que hicimos al inicio, ¿ya? En esta primera cadena me voy a pinchar, miren, aquí está 1, 2 y 3. En la primera cadena me pincho y voy a hacer un punto deslizado, ¿ya? Ahora, voy a levantar 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, ¿ya? Tomo lazada y me voy a esta última cadenita, ya, porque tenía 3 cadenas. En la primera hice punto deslizado, la segunda no tejo, voy a la tercera cadena, levanto, miren, y voy a coger, ya cogí una, no cojo de nuevo lazada y me ingreso de nuevo 2, tomo de nuevo lazada y 3, miren, ya, y me quedan aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vuelvo a tomar lazada, paso por todos excepto por el último y me quedan 2. Vuelvo a tomar lazada y paso por esos 2. Ahora voy a levantar 1 y 2 cadenas, giro el tejido. Miren, aquí están ¿se acuerdan las 2 cadenas que iniciamos? Siempre estas 2 cadenas. En ese huequito tomo lazada y vuelvo a repetir lo que hice acá. 1, miren, tomo lazada, 2, vuelvo a tomar lazada y 3. Cojo lazada y dejo estos 2. Cojo lazada y tejo esos 2. Levanto nuevamente 1 y 2 cadenas, giro de nuevo el tejido, miren, y aquí está el espacio de las cadenas, ¿ya? Tomo lazada y me meto por ahí y vuelvo a repetir 1, 2 y 3, ¿ya? Y saco por esos, me quedan 2 y tejo estos 2. De nuevo, 1 y 2 cadenas, giro el tejido, tomo lazada y vuelvo a repetir, me ingreso por las 2 cadenas, miren, por ese espacio y hago 1, 2 y 3. Tomo lazada, saco por acá y tejo y hago 1 y 2 cadenas, miren. Y este proceso, miren, y así nos va quedando como una trencita. Este proceso lo voy a repetir todas las veces que yo crea necesario hasta conseguir el largo que deseo de mi bolso, ¿ya? Yo más o menos, a ver, déjenme ver, aquí tengo una que todavía no termino de hacer, que es para el otro bolso, pero ya tengo el largo. Todavía falta otro proceso, pero déjenme medirle. Si es que ustedes quieren hacer la misma medida, este mide 65 centímetros de largo. Ya, si ustedes desean hacerle de 65, lo pueden hacer. Entonces ahorita ustedes van a tejer todo el largo, ¿ya? Que crean necesario. Miren, una vez que hayan terminado de hacer el largo, como les dije, vamos a hacer lo siguiente. Miren, estamos aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a jalar y vamos a tomar de nuevo las perlitas porque tenemos que hacer el otro lado, ¿ya? Y hacemos este proceso. Miren, así. Le vamos a meter otra vez la perlita, así como hemos venido metiendo. ¿Ya? Entonces meto aquí, miren, así. Y hago el puntito deslizado. Jalo de nuevo porque debo meter 3 perlitas. Ahora vamos a levantar 8 cadenas. 1 y 8 cadenas. Y vamos a repetir lo mismo de las perlas, ¿ya? Acabamos de replicar, como decir, esta parte de acá. Ahora nos vamos a unir acá y vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a poner así rectito este lado y le vamos a pinchar aquí. Verán, vamos a hacer nosotros 3 cadenas, ¿ya? Vamos a hacer así. Primero, verán, antes de hacer, perdón, las 3 cadenas, nos vamos a meter aquí en este huequito de estas 2 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado para engancharnos y que quede igual que acá, miren, ¿ya? Ahora sí, yo voy a levantar
aquí vamos a hacer así, miren. Aquí hemos terminado de hacer esto, ¿no es cierto? Vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Miren, aquí quiero que se fijen que hay como estas montañitas, no sé, como como hebritas, como, miren, separaciones, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos vamos a pinchar ahí, ¿ya? Y aquí vamos a sacar un punto deslizado, así. Levantamos de nuevo 1, 2 y 3 cadenas y me vuelvo a pinchar en esta montañita. Miren que es como que tuviera un puntito, un huequito aquí. No sé si abriéndole así, miren, si ven que se ve un huequito, ahí es donde yo me voy a meter y voy a hacer mi punto deslizado. Miren, hago así y hago el punto deslizado. Así, miren, ¿ya? De nuevo, déjenme poner bonito, 1, 2 y 3 cadenas. Me vuelvo a identificar, miren, de aquí. Esta es como la montañita, tiene un huequito aquí. Me vuelvo a ingresar ahí y hago punto deslizado, ¿ya? Hago 1, 2 y 3 cadenas. Me vuelvo, miren, a la montañita chiquita esta y hago un punto deslizado, ¿ya? Entonces voy a ir haciendo, miren, este acabado para que se vea así, de este lado. Entonces vamos a ir todo esto, miren, recuerden ahí en ese huequito que se visualiza, ¿ya? 3 cadenas y se van poniendo punto deslizado, vamos a hacer hasta llegar acá y de ahí ya les enseño cómo hacemos el siguiente lado. Miren, aquí ya llegué hasta el borde, hice todo el filo, ¿cierto? Entonces ya llegué donde estoy acá, faltándome un bordecito por terminar. Entonces aquí para terminar voy a hacer, ya hice aquí el deslizado, ¿no? Hago 1, 2 y 3 cadenas. Miren así porque me debo pasar acá al otro lado. Y me voy a pinchar aquí, miren, en esta partecita de aquí. No, me voy a pinchar así, en este puntito de aquí para poder hacer el punto deslizado. Es básicamente en este deslizado que hicimos la perlita. Ya, miren así. Luego voy a levantar de nuevo 1, 2 y 3 cadenas, ¿ya? Ahora me voy a pinchar acá, en esta parte de aquí, miren, en este huequito de aquí. Me voy a pinchar aquí, miren. Quiero que se vea bien, ¿ya? Entonces me voy a pinchar aquí en este huequito. Déjenme poner esta hebra para allá. Hago en este huequito y hago mi punto deslizado, miren. Levanto de nuevo 1, 2 y 3 cadenas y ya me poso de nuevo en el otro lado. Miren, aquí igual se ven estas como las montañitas que les digo chiquitas. Entonces ahí mismo, miren, yo me voy a pinchar aquí. Déjenme abrirle así. Aquí se ve, miren el huequito. Entonces aquí hago punto deslizado y vuelvo a repetir 1, 2, 3 cadenas. Me paso de nuevo a esta montañita de acá. Me pincho, miren aquí, y hago punto deslizado. De nuevo, 1, 2, 3 cadenas. Me paso a la montañita de acá que se ve como un huequito aquí. Me pincho ahí y hago punto deslizado. Miren así. Entonces voy a ir repitiendo toda esta parte acá, así, hasta llegar acá al otro extremo y ya les enseño aquí cómo cerramos, ¿ya? Cómo rematamos básicamente. Y listo, mira, aquí ya estoy por terminar. Miren, así nos queda esta puntadita, queda muy bonita. Y bueno, aquí ya hice un punto deslizado y levanté las 3 cadenas, ¿no es cierto? De esta montañita. Ahora, me voy a pinchar, miren aquí, justamente en esta cadena donde, ¿se acuerdan que iniciamos? Hacemos punto deslizado, ¿ya? Vamos aquí a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Me voy hacia acá, miren, hacia la parte de acá. Si ven que aquí hay como unas cadenas que hicimos del otro lado, entonces aquí me voy a meter y voy a hacer punto deslizado para terminar, miren.
para que quede así, ¿ya? Y bueno, aquí pues yo voy a cortar esta hebra porque ya la vamos a desaparecer. Porque ya terminamos de hacer aquí la correita. Miren, aquí la vamos a ir perdiendo tras del tejido. Y luego que perdamos tras del tejido donde no se vea, que no se pierda la forma. Bueno, este es el derecho, ¿no? Donde hicimos las cadenas, este es el revés. Vamos y luego con un encendedor la puntita, ¡ting!, y le pegamos así. Se calienta y ya queda bien, ¿ya? Y de igual forma, miren, vamos a desaparecer esta hebra también de la parte de acá, ¿ya? Bueno, ahorita vamos a coser la correíta, ¿ya? Vamos a coser. Miren, esta parte ya nos quedó así, como unas conchitas, porque esta es una colección bajo el agua. Y bueno, ahorita vamos, como les dije, a coser. Miren, ya ensarté la aguja, este poquito de hebra que me sobró, que sí, creo que me va a alcanzar. Entonces vamos a tomar la correíta que hicimos, miren. Entonces este es el lado derecho donde se ven las cadenitas que íbamos haciendo, miren, y este es el lado revés. Entonces vamos a coser estas 8 cadenas que hicimos, ¿se acuerdan? Que hacíamos aquí. Estas las vamos a coser acá. Y vamos a coser, déjenme alzarle para poderles mostrar bien, porque después no se ve bien lo que les trato de decir. Miren, lo que vamos a hacer es coser esto de aquí con esta parte de acá. Vamos a ponerle atrás, miren, así. Y vamos a ir uniendo estas 2 piezas. Vamos una puntada aquí, salimos al otro lado, una puntada así, vamos saliendo y vamos cosiendo esta parte que nos quede justo aquí. Y lo mismo, pues obviamente la otra parte acá. Entonces vamos a hacer ese proceso. Y miren, así nos quedó el bolsito de Patricio Estrella. Miren, esta colección está muy bonita, miren su correíta, ¿no? Así queda el segundo bolsito de la colección bajo el agua, miren. Así está la parte de adelante. La parte, miren, de atrás, ¿no? Entonces, aquí el detalle, miren, de las perlitas, que queda muy coquetón, ¿no? Como todo, es como que tiene un conjunto, ¿no? De las cosas del océano, como estas conchitas que hicimos aquí, las perlitas, ¿no? Entonces, espero, bueno, que les haya gustado este segundo video de esta colección. Y bueno, nos faltaría un video más. En la próxima haremos el tutorial de lo que sería el bolsito de Plankton. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Estamos como Crochet Fácil con Cari en Facebook. Estamos también en TikTok, así que apóyanos a seguirnos en estas páginas, que ahí vamos a empezar a subir, antes que subamos acá a YouTube, vamos ya a empezar a subir unos shots para que veas cuál será el próximo tutorial. Así que apresúrate y síguenos en esas páginas. Bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho.